Cuando este tipo llega por primera vez al campo de entrenamiento, corta un muñeco de madera con facilidad. Cada movimiento suyo es preciso y veloz. De remate, infunde maná en su espada y destruye por completo el muñeco en 3 golpes. Lucian cree que impresionó a su maestro, pero el maestro de espada Aizen solo se ríe y dice que sus movimientos son patéticos. Nuestro chico se queda atónito, tiene un cuerpo único, ideal para el maná, puede exprimir la eficiencia al máximo y ser el espadachín más fuerte del mundo, y aún así su profesor lo llama patético. Resulta que nuestro chico tiene 2 problemas. Maneja la espada como un mercenario y tarda demasiado en imbuirla de maná. Ni siquiera un cuerpo tan dotado es omnipotente. Un usuario de maná experimentado lo destrozaría sin esfuerzo en combate. Entonces Aizen le muestra lo que es verdadera habilidad con la espada y pulveriza el muñeco de madera con un solo golpe. Después le dice a Lucian que entrene sin descanso si quiere alcanzar ese nivel. Pasan unos días de entrenamiento y Lucian por fin tiene la oportunidad de enfrentarse en práctica con Aizen. Ataca con toda su fuerza, pero el maestro rechaza todo con una mano. Lucian intenta movimientos desde todos los ángulos, pero nada funciona. Aizen lo bloquea todo con facilidad. Hasta un potente golpe desde arriba falla y Lucian es derribado. Ahí Aizen avanza para atacar con la espada cargada de maná. Si Lucian no lo para, está perdido, así que él también carga la suya. Sus hojas chocan en una explosión de maná. Lucian logra contrarrestar el golpe e incluso hace retroceder la espada de Aizen. El maestro queda atónito. Nunca había sentido un maná tan potente antes. El progreso que hizo este chico en apenas unos días es una locura. Cuando termina el entrenamiento, todo el campo de prácticas está destrozado y los sirvientes se preguntan qué tipo de entrenamiento era ese. Lucian se sienta cerca mirando sus manos temblorosas y su espada de madera hecha pedazos, y solo lamenta una cosa: si en su vida pasada como mercenario hubiera tenido el mismo entrenamiento y maestro, no habría muerto tan miserablemente sin ni siquiera una oportunidad. Un mercenario que no muere es de tercera categoría, eso es lo que les dicen. Los mercenarios cobran bien porque se espera que se sacrifiquen por sus patrones. Es la misma mierda que oye todo soldado contratado. Para Jake, todos los nobles están cortados por la misma tijera. Cuando están desesperados, abren la chequera, prometen tierras, susurran títulos. Cuando todo se desmorona, cambian el discurso. Ahora son excusas, culpas y falsa rectitud. Jake ha oído muchas barbaridades de mocosos de alta cuna, pero nada se compara a lo que le piden ahora. La última orden del noble comandante es suicidarse, simple y llanamente. Como capitán de los mercenarios Colmillo, Jake no puede evitar reír. Un don nadie como él debe morir con el honor de un caballero en una misión final. El ejército está hecho trizas. La ciudad arde, el castillo se desmorona. Las espadas rebeldes ya tienen a los Crawford contra la pared y no queda a dónde huir. Jake está listo para cortar pérdidas y desaparecer. Si hasta el mejor comandante del imperio se rinde, ¿para qué seguir? Da pena que el único noble decente que Jake conoció haya acabado así. El plan es simple. Cuando los rebeldes lancen el asalto final mañana, Jake y los suyos se ponen junto al comandante y aguantan hasta que los Crawford escapen. Si eso falla, Jake puede huir cuando muera el comandante. El pago, una gema preciosa, suficiente para mantener a los Colmillo 3 años. Jake lo rechaza. Que sonrían no significa que sea tonto. Esa orden convierte a sus hombres en escudos humanos para ganar segundos para sus amos. Todos saben que los rebeldes no perdonarán a los Colmillo. El comandante insiste en lo contrario, pero es una mentira que no cuaja. Para los rebeldes, Jake y los suyos son enemigos jurados. En la guerra han hecho mucho para merecer ese odio. Se hacían los muertos entre cadáveres y luego se levantaban para cortar gargantas por la espalda. El honor nunca importó, solo los resultados. Jake ha matado a incontables mandos así. Solo por eso, los Crawford han sobrevivido tanto. Probablemente los rebeldes quieran la cabeza de Jake más que la de Lord Crawford. El comandante lo sabe. Por eso Jake y sus hombres son carnada perfecta. Al negarse, el comandante amenaza con matarlo y tomar el control de los mercenarios por la fuerza. Frente a la hoja del caballero más diestro del imperio, Jake se prepara a pelear. Así es como luce ahora el hombre más honorable del imperio. Ninguna disculpa lo justifica. Curiosamente, a Jake le viene bien. Es más fácil matar a un mierda que a un hombre honorable, y no deja regusto amargo. Su mejor opción sería ofrecer la cabeza del comandante a los rebeldes y salir corriendo, pero sabe mejor. Este hombre ya tenía contramedidas listas. Igual aceptan 2 cabezas de nivel comandante por la libertad del mercenario Fang. Jake está dispuesto a ofrecer su propia vida. Arrastró a esos chicos a la guerra por ambición egoísta. Salieron del mismo pozo persiguiendo un sueño, confiaron y lo siguieron al infierno. Y por eso, él tiene que responder. Es su capitán, y eso es lo que hace un capitán. Al oírlo, el comandante recuerda lo que significa liderar de verdad. La vergüenza lo atenaza. En otra vida habría servido con gusto a alguien como Jake antes que a los Crawford. Ya no hay tiempo. Jake ataca. El comandante no se mueve, le implora a Jake que nunca lo perdone y luego lo parte en 2. La distancia entre ambos es abrumadora. La cabeza de Jake cae en un instante. No puedes desafiar a esa maldita cosa llamada talento. Él espera que baste. A sus hombres se les ordenó huir si no regresaba. Vivió por la espada, morir por ella le parece justo. Mientras sus pensamientos se desvanecen, queda una pregunta. Si hubiera nacido con las mismas oportunidades que un noble, ¿hasta dónde habría llegado? Luego no hay nada, hasta que vuelve la conciencia. Jake abre los sentidos a un chico suplicando con pánico. Antes de entender, una mano fuerte le abofetea la mejilla y lo despierta por completo. Un muchacho está sobre él, llorando de verdad y llamándolo maestro Lucian. No puede evitar sentir que algo va terriblemente mal.
Primero, su cuerpo marcado y gastado como un trapo viejo ha desaparecido. En su lugar hay la figura de un joven amo, tan impecable y fresco que huele a hierba recién cortada. Y segundo, ¿quién demonios es este mocoso que le da una bofetada mientras aúlla? El chico creyó que había muerto. El corazón del chico no pudo soportarlo. Como sirviente personal lo habrían ejecutado y enterrado junto a su amo. Sobre todo, sería una tragedia enorme para la familia. Jake no entiende de qué carajos está hablando. Jóvenes amos, sirvientes personales, familia, nada de eso tiene que ver con su vida. Lo último que recuerda es su muerte ensangrentada. ¿Cómo demonios sigue la cabeza en su sitio? Su cerebro entra en sobrevuelo, juzgando y escaneando todo. Concluyó que de algún modo había entrado en el cuerpo de un completo desconocido. Ese desconocido resultó ser un chico guapo, con una cara de asesino, y no pudo evitar admirarse frente al espejo, irradiando nobleza solo por su aspecto perfecto. La decoración sugiere que pertenece a la rama principal de una casa que huele a dinero. Necesitaba más datos, buceó en recuerdos ajenos y recordó el nombre de su criado, Hans. Para empezar, le preguntó a Hans qué año era. El muchacho respondió que era el año imperial de agosto, exactamente 15 años antes de la muerte de Jake. Ha vuelto al pasado. Para no levantar sospechas, decidió mentalmente no sorprenderse por cada novedad. Primero hay que ocuparse de lo urgente. En su siguiente pregunta, le preguntó a Hans si tenía deseos de morir. Oír eso casi hizo que el chico se hiciera encima. ¿Cómo se atrevía un simple criado a tocar el cuerpo inconsciente de su amo sin permiso? Con tono amenazante, le pidió al muchacho que le recordara quién era. Hans, con una profunda reverencia, se disculpó por semejante grosería cometida contra el joven maestro Lucian Valdek, tercer hijo de la ilustre casa Valdek. Lucian reconoció al instante ese apellido noble. La familia Valdek ha sostenido al imperio a lo largo de su historia, un clan prestigioso y tradicional, colocado entre los más cercanos al emperador. Presumen de un poder que rivaliza incluso con la propia familia imperial. Hace 15 años, el joven Jake trabajó como guardia en esta misma finca, pero en vez de volver a su antiguo empleo, ha reencarnado como el tercer hijo del gran duque. Toda su vida soportó humillaciones por dinero debido a su origen humilde. Ahora, de la nada, le brindan una oportunidad de oro. Tal vez el destino quiera que encuentre la respuesta a su pregunta antes de morir. Si eso es lo que quieren los dioses, más les vale abrir bien los ojos y mirar. Por primera vez sintió el calor del sol siendo Lucian Valdek. Les demostrará a los que mandan lo alto que puede llegar y cómo va a vivir. Lucian se vistió con ropas lujosas y salió de su habitación. En sus días de mercenario había visto de todo, pero nada se comparaba al esplendor del gran ducado Valdek, así que tendrá que acostumbrarse cuanto antes a tanto brillo. Se dio cuenta de que desde antes todos los criados lo miraban raro y susurraban entre ellos. Se sentía rodeado de enemigos, según Hans eso era normal, pues hasta ahora había vivido aislado. Lleva encerrado en esa habitación 1 año y 2 meses. Le parece absurdo que un noble que lo tiene todo se aparte del mundo. La mente de un de alta cuna le resulta un enigma, casi imposible de imitar. En este lugar reside el poderoso gigante que protege el imperio, el gran duque Sigmund Valdek. Ese hombre no permitiría que su hijo se pudra en la cama por más de 1 año. O Lucian es un hijo problema abandonado, o hay algo que obliga al duque a mirar hacia otro lado. Mejor sería evitar ver a su padre por un tiempo, aunque ahora será difícil. El mayordomo jefe, Edwin, ha venido a recibir personalmente al joven. Este señor entró al castillo de niño como rehén de una familia enemiga. Por su brillante capacidad ejecutiva llegó a ser la mano derecha del gran duque Sigmund. De todos, es a quien Lucian debe evitar a toda costa. Sin duda, notaría la conducta de alguien venido de abajo. Por suerte, Lucian lleva más de 1 año recluido, así que decide imitar al humano más noble que conoce, su verdugo, el comandante. Con una sonrisa cálida, agradeció a Edwin su preocupación y comentó su notable recuperación. Además, salió a atender los asuntos familiares que había descuidado. El mayordomo quedó momentáneamente atónito por su elocuencia y aliviado de que el joven siguiera igual. Por fortuna, la actuación noble de Lucian parece haber funcionado. Intentó salir del aprieto cuanto antes, pero Edwin le impidió marcharse. El gran duque quiere ver a su hijo ahora mismo. Enseguida llevaron a Lucian al despacho paterno. El gran duque Sigmund es un hombre muy intenso. En este momento le pregunta a Lucian por qué sigue vivo. Claro, Lucian quedó atónito ante la pregunta tan fuera de lugar de su supuesto padre. El duque había tolerado sus payasadas todo el año, usando la muerte de su madre como excusa para evadir su deber y comportarse como un niño mimado, pero esta vez cruzó una línea. No contento con montar un espectáculo encerrándose a la vista de nadie, intentó hacerse daño y trató su propia vida a la ligera. Ahora que lo pienso, los llantos y alborotos de Hans parecían de verdad. Quiso alegar que debía haber un enorme malentendido, pero su padre ya estaba harto de excusas. Por última vez, el gran duque Sigmund quería escuchar todo lo que guardaba esa cabeza estrecha. ¿Por qué iba a usar su cuerpo débil y empujar pastillas para dormir para armar un escándalo? Llevaba años en esta gran finca, no es raro que no recordara a Lucian. Hace 15 años, siendo solo un guardia, el tercer hijo de los Valdek, Lucian, murió de forma trágica.
El gran duque tuvo 4 hijos con 4 madres distintas, pareja yéndose de flor en flor. Jake trabajó 10 años para la familia y topó con los jóvenes y sus madres, pero nunca recordó conocer a Lucian ni a su madre en persona. Lady Valdek murió pronto de una enfermedad grave y su hijo la siguió por motivos desconocidos. Entonces Jake asumió que madre e hijo simplemente tuvieron mala suerte, enfermos y frágiles. La verdadera causa de la muerte de Lucius debe haber sido ocultada. Con la mamá fallecida, su posición precaria en la familia y 1000 motivos deprimentes, la carga debió volverse insoportable para el joven. Acabó tomando pastillas para dormir, cerca de una dosis letal. En realidad buscaba algo de atención paterna, un grito de auxilio, pero no calculó el daño que le hizo su año de aislamiento a su constitución débil. Incapaz de soportar el efecto del fármaco, Lucius Valdek expiró por accidente. El nuevo Lucius tiene que maniobrar para esquivar este tema delicado. El duque suena cruel con un hijo al que no ve desde hace un año, y el regaño duele. Por mucho que Sigmund se muestre imperturbable, sigue siendo padre. Debe estar hecho un nudo por dentro, pero no es momento de contemplaciones. Lucius está al borde de precipitarse fuera de la nobleza. Podría no tener otra oportunidad de redimirse si dice algo equivocado. Cuando el duque lance un ultimátum definitivo, créeme que lo cumplirá. Lucius casi podía oír las grietas formándose en su prometedor futuro dorado. Si no le da al gran duque una respuesta satisfactoria por sus actos, como mínimo lo mandarán a ser sacerdote en un monasterio remoto. Aún no está listo para despedirse del mundo secular. Lo peor sería arrastrarlo a un territorio norteño despiadado, soportar el frío que cala hasta los huesos y la voracidad de las bestias hambrientas para toda la vida. Está a solo unas horas de que le corten el cuello y empiece otra vez, y ya surge el primer dilema real. Lucius se negó a permitir que un lío familiar arruinara su preciosa segunda oportunidad, así que habló justo como su padre ordenó. Primero ofreció una disculpa sincera por mancillar el nombre Valdek con su necedad y causar tanta preocupación a todos, sobre todo a su padre. Admitió su culpa y prometió aceptar de buen grado cualquier castigo que impusiera el gran duque, aunque eso no bastaría para conmover a uno de los hombres más poderosos del imperio. En vez de apelar al sentido paternal de su padre, lo instó a regocijarse a gusto. Lo pasado no vuelve. En lugar de atar su vida, rescatada de la muerte, al ayer, pretende vivir con empeño por el brillante futuro que tiene por delante. Su postura, convicción y seguridad realmente hicieron creíble lo que decía. En lugar de una lección, suplicó al hombre ante él, no como gran duque, sino como padre, que le prodigara una palabra de aliento. Lucius cree que un hijo que yerra debe arrepentirse sinceramente ante sus padres y que los padres deben abrazarlo de buen grado. ¿No es ese el deber correcto entre padre e hijo dictado por las leyes del cielo? El mayordomo jefe Edwin quedó bastante atónito por la elocuencia del joven señor. Sintió el cambio radical en el aura y el ambiente del muchacho. Lucius actuaba y sonaba muy distinto al niño débil que siempre se encogía. El joven frente a él era otra persona por completo. Tras considerar lo que el chico había soltado, al duque Sigmund no le gustó que le dieran una lección sobre el deber de ser padre. Aún así, una sonrisa breve y apenas perceptible asomó en su rostro. Al escuchar a su hijo, se dio cuenta de que ya ha vivido lo suficiente para haberlo visto todo. Oír la voz severa de su padre suavizarse un poco hizo que Lucius suspirara aliviado por dentro. Tal y como esperaba, en vez de inclinarse y arrugarse, embestir a su padre con decisión fue lo correcto. Más que una rata que anda con pies de plomo, al gran duque le gusta el espíritu de un perro callejero que ataca sin dudar. Sus 10 años al servicio de Sigmund Valdek están dando frutos ahora mismo. El duque nunca pensó escuchar a su hijo más roto hablar con tanta descaro después de volver de entre los muertos. Como Lucius habló de diligencia, Sigmund preguntó a su tercer hijo por sus planes. Escogiendo bien las palabras, Lucius dijo que primero arreglaría su cuerpo destrozado. Después de eso, se le vino a la mente la imagen del luchador más talentoso con quien ha peleado. Una vez recupere la salud, piensa aprender la espada de verdad y tomárselo en serio esta vez. Pensó que comer y dormir con disciplina le devolvería la vitalidad y que todo se arreglaría de algún modo. La mueca del duque desapareció. Le impresionó la retórica sorprendentemente hábil de su hijo. Si lo que dice Lucius son solo palabras vacías, el tiempo lo dirá. Para ayudarle a empezar, el duque Sigmund autorizó al mayordomo jefe Edwin a darle algo útil. En vez de solo palabras, una mano amiga para alguien que se reformó y se aislaba será más efectivo. Edwin aceptó y calculó que el proceso no sería largo. Lucius era el único en la sala que no tenía ni idea de lo que hablaban los viejos. No tardó en entender cómo sería esa ayuda del padre. Varios carruajes llegaron al castillo y descargaron cargas pesadas. Los sirvientes llevaron innumerables arcas de madera y las alinearon frente a la finca. Dentro de cada una había riquezas inimaginables, desde monedas de oro hasta joyas preciosas. Lucius nunca había visto tales recursos, ni siquiera como mercenario. ¿Esto es ser alta nobleza? Le dieron una asignación gigantesca sin hacer nada. Todo este tesoro era solo para un mes.
Con monedas de oro hasta en los bolsillos, quizá valga la pena apostar por algo revolucionario que repare su cuerpo maltrecho. Ya se imagina presumiendo y humillando a todo el imperio. Solo necesita preparar un elixir muy especial. Tras hablar con su tercer hijo, el gran duque Sigmund sintió ganas de pasear por su jardín impecable. Edwin lo siguió mientras recogía sus pensamientos. Según el mayordomo jefe, este era el lugar que la difunta gran duquesa, la madre de Lucien, adoraba antes de morir. El duque no lo visitaba desde hacía tiempo, hoy era claro por qué volvió. El cambio repentino del joven Lucien debió recordarle a Sigmund viejos tiempos. Aunque el chico había perdido el favor paternal por un tiempo, el duque seguía teniéndole cariño. Al fin y al cabo, es el hijo de la gran duquesa a quien más quiso. Al llegar al centro del hermoso jardín, Sigmund comentó lo lamentable que se veía su hijo. El muchacho siempre ponía cara de susto y parecía temerlo todo. Se quejaba como un perro apaleado si Sigmund alzaba siquiera un poco la voz. La actitud de Lucien era tan distinta a la de la difunta duquesa que Sigmund casi lo daba por perdido. Pensó que lo único que heredó de ella era la apariencia, pero hoy cambió de opinión por primera vez. Tras esa reunión le vino la sospecha de haberse equivocado. Edwin seguramente vio el cambio radical también. En vez de encogerse, el chico miró a su padre a los ojos y expresó su postura con valentía. No titubeó bajo presión y mostró una columna vertebral de verdad firme. Sabían desde siempre que Lucien tenía buen corazón, quizá simplemente floreció más tarde que su hermano. Al fin y al cabo, heredó la sangre del gran duque. Aún así, Sigmund se resiste a hacerse ilusiones. De ahora en adelante, le encargará a Lucien tareas que no se resuelven con palabras bonitas. Justo entonces, Edwin mencionó un problema que podría surgir. Reanudaron los fondos de apoyo hacia el bolsillo de Lucien. Eso ya se había filtrado. Al investigar, Edwin descubrió que el segundo joven maestro, Jordi Valdek, estaba involucrado. Además, Jordi ya había movido ficha, despidió a la ama de llaves de Lucien y puso a su hombre de confianza en ese puesto de poder, dejando claro que quería tener al hermanito controlado. Sigmund sabe que su segundo hijo guarda rencor por asuntos de la madre, pero esa terquedad preocupa. Edwin se ofreció a intervenir, pero el gran duque le impidió ayudar, aunque fuera duro para alguien que apenas daba sus primeros pasos. Las artimañas de Jordi son mezquindades que no habrían funcionado si Lucien hubiese ordenado mejor su entorno antes. Que lo consideren el precio que el tercero debe pagar por no reaccionar más rápido. Sigmund quiere ver cómo se las arregla su hijo por ahora, y si Lucien fracasa, la culpa será suya. La sangre de la familia Valdek es la llave, pero abrir la puerta debe hacerse con la propia fuerza. Esa es la ley de León. Unos días después, Lucien volvió a encerrarse y Hans quedó vigilando la puerta, lo que despertó rumores preocupantes entre el servicio. Han pasado 3 días desde que volvieron a fluir los fondos de apoyo. Cuando llegaron esos cofres apilados, Hans no daba crédito. El joven atribuyó el oro liberado a que la charla con el gran duque salió bien. Con la relación padre-hijo tan deteriorada, Hans intuyó que eso no había sido nada fácil para su señor. El criado se sentía orgulloso de ver a su patrón avanzar en vez de hundirse en la pena. Lo que Hans ignoraba era que la mente de Lucien hervía pensando en las posibilidades que esa riqueza abría. Con tantos recursos podría rehacer su cuerpo. La forma ideal estaría al alcance si logra sintetizar ese elixir. En solo 3 días consumió el fondo de apoyo y convirtió su cuarto en un antro de drogas. No ha parado de trabajar para perfeccionar su método. Hans debe estar que no se aguanta la curiosidad, pero vigilar la puerta sin preguntar muestra una lealtad admirable. En la mesa de trabajo de Lucien había útiles de alquimia que ni un hijo de gran duque habría tocado en su vida. Por doquier, cajas de hierbas carísimas que solo crecen a la luz de la luna, plantas tan raras que aún no se conocen usos comunes. Lucien despilfarró toda su mesada comprando todo lo que pudo. Ahora parece un loco, pero dentro de un año esto le dará réditos. El precio de la hierba lunar se disparará 10 veces. No más de 20 veces. Básicamente está comprando Bitcoin en forma de flor en 2010. Ahora que intenta extraer el valor de la planta por su cuenta, respeta a los alquimistas por su audacia. Cuando empezaron a experimentar con las hierbas lunares, el éxito era incierto, pero aún así arriesgaron todo y barrieron las existencias del imperio. Jugaron la apuesta de sus vidas con la suerte del gremio en juego. Gracias a esa valentía, los alquimistas sacaron un elixir sin precedentes que sacudió el imperio. La gente lo llamó néctar, la bebida de los dioses, y por ese insulto a la divinidad, el gremio casi enfrenta cargos de blasfemia. Pero cuando la efectividad del néctar se hizo pública, todos estaban demasiado ocupados intentando conseguirlo como para seguir con las acusaciones. Tras 3 días de trabajo incansable con su kit, Lucien finalmente logró una buena tanda. El néctar cuestionó una suposición que nadie había desafiado en 1000 años. El nivel que un artista marcial puede alcanzar se supone que se determina al nacer. Eso era una ley absoluta, o al menos así se creía.
La naturaleza innata se daba por fija, la constitución no se podía cambiar. Todo ese sentido común quedó hecho añicos gracias al néctar. Con solo una ampolla, un inútil nato puede convertirse en guerrero capaz. La que improvisó en su cuarto no alcanza la eficacia de la original. Al final no es un verdadero alquimista, solo sabe fabricar la versión masiva, pero esta botella bastará para reparar su cuerpo destrozado. Tuvo suerte de viajar al pasado para que esto fuera posible. Después, cuando la era caótica incendió el imperio, lo primero que ardió fue el gremio de alquimistas. La receta del néctar se consideró un peligro para el equilibrio del poder. Los hombres sentados en sus tronos se afanaron por borrar la receta original de la historia. Sin embargo, algunos lograron juntar suficientes pistas para recomponer algo parecido. Uno de ellos fue Jake el mercenario. La mayoría que probó la hierba de luz lunar murió por sus efectos secundarios, pero él lo logró. Al final venció la suerte. Sin dudarlo, Lucian abrió la ampolla del néctar recién preparado y se lo tragó de un trago. Al hacerlo, se convirtió en el primer humano en transformar el poder de la naturaleza en propio. Según cómo fluya la circulación, podría aprovechar el mana que invade su cuerpo para evolucionar. La calidad y la potencia que se puede extraer varían mucho de una persona a otra. Pidiendo prestado el poder milagroso del néctar, empezó a forzar la apertura de las vías bloqueadas en su interior. Lucian creyó que el efecto terminaría cuando se desbloquearan, pero se equivocó. Normalmente, ese proceso provoca un dolor insoportable, sin embargo, él no sintió nada. Al contrario, una abundancia de mana se extiende libre por todo su cuerpo, parece encontrar y asentarse en el sitio correcto. Hasta el cuerpo de un recién nacido suele tener impurezas que acabarían bloqueando la circulación. ¿Es posible que Lucius Valdek pertenezca por naturaleza al reino de los genios dotados? Al caer el sol se oía el nervioso caminar de Hans de acá para allá frente a la habitación de Lucian. Por fin, la puerta que había estado cerrada durante días se abrió con un chirrido. El joven maestro salió de su ocultamiento y preguntó a Hans si había pasado algo mientras estuvo encerrado. Como siempre, el llorón del criado corrió hacia su amo hecho un manojo de nervios. Hans intentó llamarlo repetidas veces y no obtuvo respuesta, por eso se quedó guardando la puerta día y noche. Temía que algo le hubiera sucedido o que Lucian hubiera vuelto a recluirse, pero nada más lejos de la verdad. Los ojos del joven maestro se volvieron más afilados que nunca. Siendo quien mejor lo conoce, Hans supo que algo había cambiado de verdad. Lucian se sentía y parecía otra persona. Por fuera aún no había grandes cambios. Bajo su ropa elegante sigue siendo un chico delgado, pura piel y huesos. Aún necesita buena alimentación y tiempo para remediarlo. Lo que verdaderamente importa es el cambio interno. Ahora su corazón rebosa y bombea el maná más puro. Por dentro está transformándose a toda prisa. La constitución natural de Lucian permitió que esto ocurriera. Sintiendo el efecto libre del néctar, tiene la certeza de que su cuerpo lo pone al nivel de esas figuras legendarias que cambiaron el mundo. Si todo va bien, podría superar su pico como capitán mercenario en menos de un año. Como Hans lo ayudó muchísimo estos días, se siente en deuda con el muchacho. Cree que las recompensas y castigos deben quedar claros. Tomándolo por los hombros, le pidió a Hans que escuchara con atención. Le aconsejó a Hans que vaciara hasta el último ahorro, incluso la ropa interior, y lo invirtiera todo en una oportunidad muy lucrativa desde sus cimientos. Hazlo, y Lucian prometió darle al pobre sirviente el dinero más fácil que ganaría en su vida. Sintiendo cierta gracia de santo, Lucian prometió incluir a Hans mientras la inversión subiera hasta la luna. Hablaba en serio. En sus tiempos no había noble que cuidara así de un sirviente. Una semana después de beberse el milagro, a Lucian le dieron ganas de pasear por el bosque tranquilo cercano. Silbaba y tarareaba durante todo el paseo mientras Hans lo miraba como si se hubiera vuelto loco. Lucian simplemente disfrutaba de aquel estilo de vida celestial. Nunca imaginó que la vida pudiera ser tan cómoda. En la casa del duque, las comidas deliciosas aparecían cuando quería darse un festín. Su cuarto se mantenía impoluto sin mover un dedo. Las doncellas incluso le preparaban la cama sin pedírselo. Cuando era un simple mercenario, pasar hambre era rutina diaria. Gracias a las comodidades de la nobleza, pudo concentrarse por completo en recuperar su cuerpo. También resolvió un asunto que le atormentaba desde hacía una semana. Investigó la existencia de Jake, supuesto guardia de la casa Valdek en esta línea temporal. Al consultar con el capitán actual, descubrió que nadie parecido a ese tal Jake había pedido trabajo jamás. El puesto donde trabajó durante una década ahora lo ocupa un tipo que nunca ha visto. Por ahora, eso es lo mejor. No conviene cruzarse con su yo del pasado. Podría ser una distracción peligrosa. Además, no tiene agallas para enfrentarse a lo que fue antes. Se moriría de vergüenza en el acto. Cuando llegaron cerca del destino, en lo profundo del bosque en calma, Hans dudó sobre seguir adelante. El Lucius de antes odiaba pisar el campo de entrenamiento. El de ahora no le importa nada. Hans recordó a su maestro que desde que el segundo joven maestro reprendió a Lucius, juró no volver a ese lugar podrido. Por la reacción de Hans se intuye bien lo que pasó entonces. Para un niño noble de la casa del gran duque, aprender la espada era obligatorio. Su hermano mayor, Jordi, usó el terreno para humillarlo bajo la excusa del entrenamiento.
Plantó un terror puro en la mente del joven Lucian, asegurándose de que un rival al sucesión nunca volviera a pisar el campo. Se entiende por qué Jordi fue tan cruel, pero no es algo por lo que debamos preocuparnos ahora. Lo ocurrido pertenece al pasado, es hora de derribar ese miedo. Hans solo tiene que confiar un poco y seguir de cerca a su maestro. Al entrar, los caballeros de Valdek murmuraban al saber que el tercer joven maestro había venido por voluntad propia. Un caballero con bigote estaba especialmente molesto de que el mocoso de los Valdek se atreviera a pisar el campo. Vio la ocasión perfecta para recordarle lo que pasó la última vez. Primero mandó a alguien a informar la llegada del tercer hijo al responsable del lugar. El señor Bigote se encargará de dejar todo listo antes de que llegue el jefe. Al entrar, Lucian vio un sitio más grandioso de lo que jamás habría imaginado. Repisas llenas de armas de sobra, todo en orden. Ni hablar de romperlas en el entrenamiento. El espacio y el escenario eran amplios, perfectos para moverse en serio. Es absurdo pensar que todo esto sea de una sola persona. Si él y los suyos pudieran entrenar aquí, algunos quizá habrían vivido más. Su rememoración fue cortada por la voz rasposa del caballero de bigote. Fingió sorpresa sarcástica al ver entrar al tercer joven maestro y, con gesto teatral, recordó a Lucian lo que pasó la última vez que el joven Jordi dejó en ridículo al tercer hijo delante de todos. Lo comparó con un cordero acosado por un lobo. El caballero bigotudo se burló con desdén y criticó a Lucian por traer a un criado a ese terreno sagrado de guerreros. Se hace llamar Hendrik y hasta su presentación tuvo una burla velada hacia Lucian. Hace un año, Hendrik dirigió personalmente la lección de esgrima de Lucian junto al segundo joven maestro y la disfrutó a gusto. El Lucian de entonces no tuvo la misma suerte. Aparte de su hermano mayor, ese tal Hendrik contribuyó a infundirle al tercer joven un pavor profundo a la espada. El Lucian actual no tiene nada que ver con el de antes. Con ese cabrón del bigote pavoneándose delante, la cosa se puso muy entretenida. Tradicionalmente, los caballeros simbolizan honor y lealtad. Suelen nacer en familias nobles y recibir un entrenamiento riguroso en artes marciales y etiqueta desde niños. Cuando acumulan méritos en batallas y misiones, pueden ser oficialmente investidos caballeros por sus señores, elevando así su estatus. Para Lucian, los caballeros no son más que perros de caza caros con el collar del amo. Están obligados a mostrar cortesía y adular a señores y linajes que les aportan riqueza y prestigio. Este arrogante delante de él, Hendrik, ni siquiera hace eso bien. La mala posición de Lucian en la familia influye en el maltrato, pero este tipo se permite ser un gilipollas, sobre todo por el apoyo que tiene detrás. La correa de Jordi lo hace sentirse intocable. La verdad, a Lucian le encantaría darle a ese idiota una sesión brutal de entrenamiento, desmontarle la mentalidad desde cero. Se divertiría como un enano si tuviera la oportunidad. Por desgracia, debe recordar cómo reaccionaría su padre si se excede. Quiera o no, los caballeros son la fuerza de combate principal de una casa noble y activos valiosos, y un castigo impropio solo crearía tensiones innecesarias entre señor y vasallo. Lucian aún no puede darlo todo, no es el momento. Dijo con voz clara que no puede seguir evitando el terreno de entrenamiento por un incidente del pasado, que a partir de ahora pasará más seguido a aprender formas de espada. Ya ha desperdiciado demasiado tiempo pudriéndose. Tiene mucho que recuperar. Al oír al tercer joven maestro decir que aprendería formas de espada, Hendrik soltó una carcajada y juró que ya era demasiado tarde para eso a su edad. Explicó que pasado los 15, empezar desde abajo es imposible. Para un encerrado de 16, prácticamente se terminó. Las formas de espada son técnicas secretas y legados de los antepasados. Solo siguiendo los movimientos inventados por los ancestros, la nueva generación podía sacar enseñanzas. También refinaban el cuerpo, mostrando la sabiduría antigua, pero las formas solo son accesibles a quienes tienen un canal de maná abierto. Según Hendrik, esos canales se cierran a los 16. Si Lucian empieza ahora, no sería más que ejercicio físico. Formas sin iluminación son solo una cáscara vacía, totalmente inútiles. Quizá eso le convenga al tercer joven maestro. Entrenamiento inútil para un noble inútil. Hasta podría convertirse en el mejor bailarín del imperio, ya puestos. Así se ahorra tiempo buscando lo suyo, en vez de blandir la espada a lo tonto. Hendrik también propuso que Lucian pase los días cuidando los jardines. Total, todos tienen un rol que cumplir en este mundo. Por el silencio de los otros caballeros, parece que apoyan las burlas de Hendrik. El caballero con bigote estaba muy orgulloso de haber humillado al chico noble, dejándolo sin palabras. En realidad, decir que el canal de maná se cierra a los 16 es una mentira descarada. Eso se podría comprobar con facilidad, pero a Hendrik no le importa. Si lo confrontan, finge no entender y lo arregla con calma. Su verdadero objetivo ya está cumplido, aplastar las esperanzas de un tonto que ni siquiera responde. Cada noche en el campo de entrenamiento, Lucian parece un gusano patético, paralizado y temblando incluso ante las burlas de un simple criado. El tercer joven maestro siguió el juego y respondió con voz débil y temblorosa. Alegó que la versión de Hendrik suena distinta a los textos, que por lo que sabe, el camino del maná no se cierra a los 16 sino a los 25. Si empieza ahora no habría problema. Hendrik, sin educación, insistió terco en que tenía razón.
Lucian saltó y metió a su hermano mayor Jordi al preguntar si el jefe de Hendrik compartía esa opinión. El idiota de Hendrik respondió con seguridad que su superior lo respaldaría, sin saber que acababa de caer en una trampa muy bien montada. Lucian lamentó que la casa Valdek deba estar en vías de ruina últimamente, hasta metió al despistado de Hans en su espectáculo. El tercer joven maestro se quejó de que ese caballero tonto frente a él no entendía lo más básico, algo que hasta un perro callejero sabría. ¿Cuántos talentos prometedores les han robado las oportunidades la ignorancia? Si los caballeros de su casa no retienen una verdad fundamental en sus cabecitas, la próxima generación está perdida. Gracias a la lengua suelta de Hendrik, Lucian pudo culparle y aligerar el peso sobre su querido hermano. Si Jordi dirige sus campos de entrenamiento con esa ignorancia, es una deshonra para la casa y una crisis clara. Seguro que un vasallo como Hendrik no se atrevería a engañar al hijo del señor. Tras el arrebato de Lucian, el señor Bigote titubeó un poco. Ser acusado de engañar al hijo del gran duque es algo serio. No puede ser que un caballero de la familia Valdek haga algo tan mezquino, ¿verdad? Temiendo decir algo indebido, Hendrik se aferró a su declaración anterior. Lucian piensa llevar esto en serio. Un descuido de este calibre no puede pasarse por alto. Ya es hora de mostrarle a ese caballero grandote qué ocurre cuando mueve la lengua imprudentemente. Sir Hendrik ni parece entender la gravedad del asunto. Si solo hubiera querido humillar a Lucian, el joven benevolente lo habría dejado pasar con cortesía. Está dispuesto a admitir que Hendrik y los demás le miran con hostilidad por sus propias faltas, olvidar sus deberes nobiliarios y perder el tiempo en vano. Nunca regañaría a su gente por pedirle cuentas. Además, si los caballeros y su hermano, pilar del ducado, impiden reclutar talento con conocimientos erróneos, Lucian no va a quedarse de brazos cruzados y mirar hacia otro lado. La ignorancia agrietaría el poder militar de los ilustres caballeros Valdek. Dicho sin rodeos, podría poner en grave peligro a su gente. En pocas palabras, Lucian dio la vuelta a la situación y convirtió la burla en un discurso honorable. Como quien porta con orgullo el apellido Valdek, es justo que se indigne ante tal mala praxis. Expuso su argumento con claridad y logró que el idiota de Hendrik entendiera la gravedad. Más le vale preparar el bigote para las consecuencias. Lucian amenazó con denunciar el incidente a su padre y pedir una purga interna contra los vasallos de Jordi. Hendrik no daba crédito a lo ocurrido. El chico que antes temblaba por una burla, ahora devuelve los golpes. Hace un año Lucian era frágil como un corderito. Ahora es un lobo hambriento, un depredador que podría aplastar al viejete Hendrik sin pensarlo. Ante el alboroto, el dueño del terreno de entrenamiento tuvo que intervenir. Jordi Valdek, segundo hijo del gran duque, por fin salió a escena. Hendrik casi se mea encima y Lucian respiró aliviado. Su hermano mayor llegó justo a tiempo. Jordi miró a su hermano con asco evidente. En pánico, Hendrik corrió hacia su señor para explicar la situación. Balbuceó, buscando una excusa que lo salvara, pero sus tartamudeos nerviosos colmaron la paciencia de Jordi, que le mandó callar de una vez. No hay nada que explicar. Jordi había estado observando desde lejos todo el tiempo. Con sus propios ojos vio y oyó la conducta vergonzosa de Hendrik. El caballero debería avergonzarse de dejarse influenciar por un crío que no llega a su edad. Jordi quedó profundamente decepcionado. Apretando el hombro del caballero con fuerza, Jordi le ordenó que arreglara esa expresión o que se atuviera a complicar aún más la situación de su señor. Hans se encogió detrás de Lucian mientras Jordi se acercaba. El criado pusilánime tembló mientras el tercer joven maestro clavaba la mirada en su hermano mayor. Al ver a Jordi después de tanto tiempo, Lucian se burló del semblante de su hermano. Jordi Valdek es considerado un noble entre nobles. Es famoso por tener una personalidad de perro, incluso en la primera vida de Lucian. Como su influencia era mucho menor que la del primogénito del gran duque, Jordi empezó a reclutar forasteros. La mayoría acabarían muy mal. Cuando Jordi consideraba inútil a una herramienta, solía incriminarla o deshacerse de ella. Por ahora, Lucian le dedicó a su hermano mayor una sonrisa educada y un saludo correcto. Hacía tiempo que no hablaban, así que soltó unas frases amables y genéricas. Sin rodeos, Jordi llamó a Lucian una criatura tonta. Aseguró haber observado todo desde que el hermanito puso un pie en su área de entrenamiento y lo acusó de atreverse a obrar de un modo que mancillaba la dignidad de la familia. Lucian siguió con su papel y pidió al hermano mayor que explicara la acusación. Jordi se excusó diciendo que hace años que señor Hendrik no estudia teoría, así que aquello fue solo un malentendido. Aún así, involucrar el nombre honorable de su familia para causar confusión fue un claro error. Por eso Hendrik no queda exento de responsabilidad, aunque Jordi no piensa reprender ni castigar a su hombre por un incidente menor porque, a diferencia de su inútil hermanito, él sabe lo que vale la lealtad y la sangre que Hendrik derramó por la casa. Además, quien huyó porque no aguantó ni el entrenamiento básico de espada no tiene derecho a criticar ni culpar a un caballero de verdad. Jordi insistió en que Lucian primero debe aprender a respetar a sus vasallos antes de lanzar acusaciones. Solo gracias a la orden de caballeros cumplidores, Valdek puede existir y gobernar. Jordi se volvió hacia sus hombres y, en serio, pidió disculpas en nombre de su hermano menor por el alboroto de hoy, calificando las palabras de Lucian como la rabieta de un inmaduro que merece indulgencia. Prometió cuidar con especial atención a su tonto hermanito. A Lucian le impresionó cómo Jordi manejó el ataque verbal. El tipo piensa rápido, convirtió sus insultos dirigidos a él en una afrenta a los caballeros, los excitó y a la vez salvó las apariencias.
Hoy solo fue un calentamiento. Lucian reconoció con la mano en el pecho el malentendido y valoró que Jordi evitara la reprimenda que por derecho le habría tocado a quien se atrevió a insultar a un hermano mayor. Hizo como que tomaba en serio las palabras de Jordi, tratándolas como sabios consejos. Incluso al alabar a su hermano mayor, Lucian encontró la forma de llamarlo tonto sin decirlo directamente. Dijo sentirse avergonzado por sus comentarios anteriores, haciéndose pasar por el hermano menor, deseoso de aprender de la bondad del mayor. Lucian elogió a Jordi de forma exagerada y ordenó a Hans que registrara las enseñanzas del hermano mayor al instante. Papel no sirve, eso hay que bordarlo en la mejor seda. Y claro, tenía doble intención. Lo usa para borrar su imagen débil y a la vez grabar una nueva impresión sólida en la gente. Es un relanzamiento, el tercer joven patético ya no existe. En su lugar está un hombre que sabe jugar entre la nobleza. Dicho esto, Lucian pidió permiso a Jordi para retirarse. Al fin y al cabo, si siguen discutiendo delante de los vasallos, no hay nada bueno que ganar. Jordi no perdió, pero le ardía la sangre por las trampas verbales de Lucian. Quería mantener al mocoso en su terreno un rato más para darle una lección más dura, pero Lucian le recordó que su padre lo está observando de cerca estos días. Empezando de cero, no tiene nada que perder. Para su hermano, eso no aplica. Se dio la vuelta y tomó el silencio de Jordi como consentimiento. Lucian agarró a Hans y salió corriendo del campo de entrenamiento sin que nadie se lo impidiera. Habían jugueteado un rato, así que ahora se retiran. En cuanto Lucian salió, Hendrik intentó incitar a su señor, Jordi, para que no lo dejara ir así como así. Fue lo peor que pudo hacer. Ahora Jordi está que hierve de rabia. Siente que lo han manipulado. Lucian y Hans tomaron la misma ruta panorámica de antes. El criado personal se sentía incómodo. Sabían que habían ofendido al segundo hijo. Lucian sabe mejor que nadie de qué es capaz el segundo joven, Jordi. Hans teme la posible represalia de esa bestia. Aunque tengan suerte esta vez, nada garantiza que la próxima no sea peor. Hans parecía un animalito indefenso, aterrado de ser cazado. Lucian entendía por qué Hans actuaba así. El chico está viviendo algo que solo entiende el que ha trabajado para la nobleza. Cuando un superior inútil hace un lío y se lava las manos, los pequeños siempre quedan para cargar con las consecuencias. No hay nada más exasperante que un señor que pasa de todo. Lucian lo sabe bien y no dejará que el pequeño Hans padezca lo mismo. Le aseguró a su criado que un simple caballero no podría toserles ni rozarles. No lo permitirá bajo ningún concepto. En estos días de locura, Hans lo ha pasado fatal. Lucian le está muy agradecido por todo. Cuando un amo se comporta como imbécil, los de abajo son los que sufren. Siendo el singular acompañante del joven amo, Hans debió aguantar mucho. Para aliviar sus temores, Lucian le prometió una cosa. De ahora en adelante, no permitirá que miren por encima del hombro a los suyos. No vivirán con miedo pese a las tonterías del amo. Hans recibió la promesa del segundo señor, con el alma en la mano y apretó la suya de apoyo. De vuelta en la hacienda Waldeck, Lucian pasea acompañado de su fiel asistente. Tras lo del gimnasio de entrenamiento, le pareció raro que todo quedara en un silencio tan inquietante. Sabe que Jordi no es de los que se dejan pegar sin devolver el golpe. Hoy descubrió la mezquindad que su hermano estaba tramando a escondidas. Recibió un papel que le enfureció como nunca. Y, curiosamente, ni el apacible Hans pudo dejar pasar lo que decía ese folio. Amo y criado marcharon como si les hubieran infligido la peor de las injusticias. Ese hermano se atrevió a tocar lo que jamás debía haber tocado, la mesada de Lucian. Hans solo se sumó porque hasta su sueldo lo redujeron. Lucian se levantó de buen humor esta mañana. Sabía que llegaría la carta con el plan de presupuesto del mes. Hoy tocaba comprar hierbas de luna extra y reponer provisiones necesarias. Su cuenta debía reponerse tras la racha de gastos del mes pasado. Al menos así debería haber sido. Pero al ver la cifra en ese papel, la sonrisa se le borró. Se quedó tan sorprendido que se le escapó el documento de las manos. Según el resumen presupuestario, le recortaron la mesada en un 75%. A Hans le bajaron el sueldo un 30%. Ese cabrón de Jordi se atrevió a tocar sus números gracias a la testa que plantó en el anexo de Lucian. Fue imperdonable. Se atrevieron a hacer algo así sabiendo que el malversar es un delito grave, castigado incluso con pena capital en la alta sociedad. Lucian admitió que en parte tenía la culpa. La única razón por la que su hermano pudo montar ese disparate fue la brecha en sus defensas. Tras la muerte de la tercera duquesa, Lucian confió la gestión del presupuesto a otra persona. Dana, la ex jefa de criadas que había estado fiel a la familia durante años, manejó las cuentas con diligencia y soltura. Hace poco a Dana la sustituyó esa cabezadita verde que ahora dirige la casa de Lucian. Hoy era la primera vez que lo veía cara a cara. Con una sonrisa le dirigió un saludo cortés a su supuesto señor. Se presentó como Jenny, quiso saludar al dueño cuando la nombraron, pero entonces Lucian no pensaba salir de su reclusión. Menos mal que por fin dejó atrás esa época de pudrirse en la cama. A Hans no le gustó nada el tono con que ella se dirigió al joven maestro. Lucian concedió que Jenny no había sido irrespetuosa. Hoy quería saltarse presentaciones y charla vacía. Vino a los aposentos de las criadas por un asunto más urgente. Para resolver rápido el tema del dinero, decidió preguntarle sin rodeos a Jenny si ella había elaborado ese absurdo presupuesto mensual. Ella contuvo la risa y, con cierta gracia, admitió orgullosa que fue obra suya.
Dijo que Lucian había cedido plena autoridad a la antigua jefa y que al asumir Dana, ella simplemente siguió lo que tenía delante. Jenny, con picardía, dijo sentirse un poco desconcertada por las preguntas del joven maestro, habiendo trabajado tan esmeradamente. Al fin y al cabo, organizar el presupuesto era originalmente tarea del dueño de la casa. Lucian sabía que Jenny usaría ese argumento como excusa. Su propia negligencia volvía a pesar sobre él. En eso tuvo que admitir que no había mucho que hacer, pero aún faltaba algo. Según el plan, la mayor parte del dinero que su padre volvió a emitir, de algún modo, se había destinado a subir el sueldo de todos los criados. Como el personal de su casa sufrió por negligencia, está dispuesto a considerar la pérdida de dinero como compensación, pero si es así, ¿por qué le recortaron el sueldo a Hans en vez de aumentárselo? Hasta un crío vería que fue un ataque económico orquestado por la joven ama de llaves. Jenny se hizo la despistada e insistió en que debía haber sido un error. Alegó lo agotador que es llevar una casa como excusa para semejante descuido. Urgió a las criadas a testificar que ella está sobrecargada de trabajo. Al ver cómo se quedaban paralizadas bajo su mirada, queda claro que Jenny ya controlaba la casa a través del personal. Con sonrisas nerviosas, todas las criadas salieron a defender la decisión de Jenny y a alabar a la señorita. Incluso prometieron ayudar mejor a la ama para evitar estos fallos. Lucian suspiró derrotado y se retiró con Hans. Esa vez Hans esperaba que su señor plantara cara, pero no lo hizo. Ahora el cuerpo de la casa está a nombre de Lucian, pero las manos y los pies obedecen a otra persona. Antes de salir de los aposentos de las criadas, Lucian le lanzó a Jenny una última pregunta. Esperaba que ella respondiera con cuidado. Le preguntó directamente quién era su señor. Jenny insistió en consultar primero con su señor Jordi. Para Lucian, los tejidos gangrenados deben cortarse para que el cuerpo sobreviva, y ahora su corazón se pudre por dentro. La cura a esa podredumbre quizás se encuentre en una taberna en las callejas oscuras del territorio de Valdek. Cubierto por una capa oscura, el tercer joven señor arrastró a Hans al local dudoso con la excusa de ir a pescar para aclarar la mente. En vez del mar abierto, entraron a un antro de peleas subterráneas, lleno de jugadores degenerados. En el centro de la taberna había un ring donde los luchadores se daban de hostias para los clientes. Si le preguntas a Lucian, este es el sitio perfecto para pescar. Quién sabe, quizá hoy pillen a uno gordo. Pasando junto al evento principal, se dirigió a la barra vacía. El tabernero lo vio desde lejos y enseguida le advirtió que ese lugar no es para fisgones. Lucian se quejó de que un antro de apuestas no debería ponerse exquisito con los clientes. ¿Y si el cliente viene con la cartera llena y quiere jugar? En cuanto apareció, la actitud del camarero cambió para bien. Hay varias razones por las que Lucian no mandó golpear a la ama de llaves frente a todo el personal. Primero, Jenny no es una simple empleada. Tiene un respaldo serio. Es hija de la nodriza que prácticamente crió a Jordi desde bebé. Él la ve como una hermana. Tocar a esa mujer a la ligera solo avivaría un problema mayor. Segundo, la jerarquía en el anexo de Lucian era un desastre absoluto, peor de lo que imaginaba. Su situación va más allá del sentido común y requiere una medida acorde. Y, por último, su padre, el duque, lo está observando. Ese hombre no puede no saber de la interferencia en el presupuesto. Dicho de otro modo, arreglar el caos en su casa es otra prueba que debe aprobar. Tendrá que mostrarle al gran duque y a su séquito de qué está hecho. Para poner en marcha el plan, decidió tomar lo que quedaba de su menguada asignación e irse a las mesas de este antro de juego. Poco a poco, su pila de fichas fue creciendo. Jugó cada mano a la perfección. El barullo del croupier mezclando sonaba por todo el salón. Ese sonido era el dinero volviendo a los bolsillos de Lucian. Llevaba horas sentado, concentrado, haciendo crecer su banca. Ganó tanto seguidito que su mesa trajo público. Limpió a un veterano del lugar sin sudar. Como habitual del local, el veterano no podía creer que un mocoso lo hubiera dejado sin nada. Lucian no se callaba en la mesa, lo provocaba sin parar, un rival exasperante. Menos mal que el veterano supo cortar pérdidas y retirarse. La mente de Hans quedó alucinada. Nunca supo que su amo fuera un experto en el juego. Con torres de fichas desbordando, Lucian pidió nuevo rival, preferiblemente alguien que lo aguantara. Además de engordar sus bolsillos, estaba limpiando a los pobres infelices del antro por otra razón. Según sus cálculos, el pez que buscaba estaba a punto de picar. Como esperaba, la puerta se abrió de par en par y entró un nuevo retador. La predicción de Lucian no falló. Era hora de sacar al gran pez. Un tipo corpulento entró al salón y acaparó miradas. Tenía aspecto de rudo y una cicatriz fea cruzándole la cara. El hombre se disculpó por no haber reconocido enseguida a tan distinguido invitado y por el saludo tardío. Se presentó como Hugo, el encargado de este humilde local, chasqueó los dedos y sus chicos se pusieron en marcha. Pidieron perdón a los demás clientes del antro de apuestas. Tenían que cerrar por el día para resolver un asunto, y los empleados, muy educados, fueron guiando a los jugadores hacia la salida, prometiendo un trato más generoso la próxima vez. El negocio de Hugo sufría por molestar a los demás, pero eso ahora importaba poco. Mientras el joven señor Lucian pudiera apostar tranquilo, valía la pena. A Lucian le sorprendió de verdad que Hugo lo reconociera tras tanto tiempo sin salir. Aunque claro, esa intuición es indispensable para sobrevivir en este oficio turbio. Otra vez el hombre grande pidió disculpas por el saludo tardío, y Lucian dijo que solo venía a cambiar de ambiente, que no había problema.
Hugo alabó las torres de fichas acumuladas. Hacía tiempo que ningún cliente apilaba tanto. Si a Lucian no le molestaba, pidió permiso para sentarse como su siguiente rival en la mesa. El tercer joven empujó al grandote a seguir. Con la sonrisa de vendedor de siempre, Hugo dijo humildemente que no era rival para el joven señor, pero que mostraría los trucos que había aprendido con los años. Sin duda, una partida contra el gerente del antro bastaría para pasar el rato. Sintiendo la presión en el grandote, Hans le susurró al oído a su amo que cobrara y se largara. Ya habían ganado suficiente. Hans tenía muy mal presentimiento sobre ese tipo marcado. Había visto gente peligrosa en el castillo y sabía que aquel no andaba en broma. Los ojos de Hugo le calaron especialmente. Ojos así rara vez se ven. A Lucian le alegró comprobar que los años de Hans como criado en una casa noble no fueron en vano. Todo lo que intuía era cierto. El Hugo Tiburón Negro aparentaba una sonrisa amable, pero no ganó ese apodo por casualidad. En la vida anterior de Lucian, el nombre de Hugo sacudía el hampa como un cataclismo. Empezó en callejones oscuros de una ciudad bajo dominio de Valdec y usó su cuerpo duro y rudo para hacer sangrar a sus enemigos. Equipado con violencia y astutas tretas, se volvió una fuerza imparable. No tardó en alzarse el tiburón negro Hugo, famoso y temido. Se metió en juegos de azar, contrabando e incluso en asesinatos por encargo. Entraba en cualquier delito que pagara bien. Con métodos despiadados expandió su imperio nocturno hasta gobernar el hampa de 5 territorios. Después, usaría la caída inminente de ese imperio como trampolín hacia algo más público. Con hábiles maniobras políticas se proclamó varón. Fue de los primeros en adaptarse a esta era caótica, convirtiéndose en uno de los temibles caudillos del imperio. Pero por ahora, el tiburón negro Hugo no es más que un novato en la escena criminal. Eso no quita que sea un tipo extremadamente peligroso. Hoy toca poner el cebo y pescar a un tiburón salvaje en aguas ensangrentadas. Con una baraja y una montaña de fichas sobre la mesa, Lucian propuso un juego sencillo de cartas. Hugo aceptó y añadió que no debían poner límite a las apuestas. No puede permitir que el joven Valdec se aburra con pequeñas cifras. Lucian aceptó encantado, al fin alguien con quien hablar en su idioma. Por dentro, Hugo ve a Lucian como un mocoso que se hace el duro por el apellido, un cachorro sin idea de que sus palabras festivas serán la soga que le apriete el cuello. Un silencio atronador llenó la sala mientras el repartidor daba las cartas. En realidad no esperaba que el mocoso hubiera barrido con los crupieres anteriores. Aún así, Hugo podía aprovechar las ganancias de Lucian. Para él, un chico inmaduro eufórico por una victoria caerá más hondo cuando empiece a perder. A Hugo le pica la gana de sangrar a ese noble despreocupado en cada mano. Antes de empezar, Lucian fingió recordar algo. Antes de intentar vaciarse las carteras, quería hacerle una pregunta a Hugo. Es su primer encuentro, pero el joven maestro ya encuentra al cerebro criminal bastante simpático. Se puede juzgar a un líder por el ambiente entre sus subordinados. Está claro que esta casa de juego no es precisamente legal. Manejar un negocio clandestino a esta escala no es poca cosa. Si Hugo se pasara de la raya legal, la familia Valdec seguro lo sabría, y hace tiempo que se habría hecho una purga. Hugo insiste en que conoce su lugar y que no ofende a los de arriba. Lucian, aunque miembro de los Valdec, le aseguró al tiburón negro que no es de los formales, y sin rodeos, exigió una respuesta clara. Quería saber cuándo pensaba Hugo empezar la producción masiva. Sin pestañear, el tiburón negro preguntó a qué se refería el chico, y cuando Lucian mencionó lo que preparaban en Vestra, a Hugo se le cayó el mundo. El tercer joven maestro de los Valdec soltó la bomba. Sabía del alucinógeno ilegal en el que Hugo trabajaba. La verdad, dejó sin aire esa sala subterránea. Hasta los guardias en la puerta se quedaron en shock. De todos, Hans fue quizá el más atónito y se le notaba. Hugo dejó las cartas sobre la mesa mientras su mente buscaba respuesta. Al final fingió no entender, pero su tartamudeo dejó claro que estaba afectado. Mientras jugueteaba con sus fichas, Lucian redobló la acusación y, con una sonrisa ladina, añadió que sabía que el encargo venía del marqués Logrin. Esos alucinógenos estaban diseñados para sacudir el territorio Valdec mediante tráfico ilegal. No le importan para nada las tácticas rastreras del marqués. Para él hay una línea que las familias nobles no deben cruzar, y le preguntó a Hugo si pensaba igual. Con esa traición, el tiburón negro queda como quien más impresiona. ¿Quién más tendría la desfachatez de cometer semejante atrocidad en territorio Valdec sino él? Si una sola cosa sale mal y lo atrapan, todo el ducado intentaría despedazarlo vivos. Cada músculo del gran duque lo cazaría como a un perro sin piedad. Ahora la mente de Hugo es un desastre. Si dice algo mal, se arriesga a la muerte y a quedar expuesto por completo. Aquí, la familia Valdec es el peor enemigo imaginable. Normalmente, esto no se hubiera filtrado al mundo hasta dentro de 2 años. Por esas fechas, el Gran Duque recibió un informe sobre la expansión de una nueva droga en su territorio, y Jake fue uno de los soldados enviados a asaltar la base del Tiburón Negro, pero llegaron tarde.
Hugo ya había huido de la ciudad, sin dejar rastro de actividades ilícitas en su guarida. La experiencia de Lucien de haber sido estafado entonces le resultó útil ahora, y aún con todo sobre la mesa, Hugo seguía diciendo que debía tratarse de un malentendido. Insistía en que era solo un gerente de poca monta cobrando centavos en un garito, que jamás se metería en drogas. Con vehemencia afirmó que algún rival celoso estaba esparciendo rumores para arruinarlo. Si le daban la oportunidad, prometió descubrir él mismo el origen del rumor. Como el grandote se negaba a ceder, Lucien añadió detalles. Le preguntó si el molino de arroz que manejaba no era solo una tienda corriente, y si el pasadizo bajo el castillo era realmente una vía de escape inocente. Por última vez, Lucien exigió respuesta a su primera pregunta. ¿Están ya cerca de la producción masiva? Hugo se dejó caer en la silla, acorralado como si le hubieran dado jaque mate. El chico sabe del local falso y del pasadizo secreto. Si él sabía tanto, las excusas ya no servían. Acorralado como un animal herido, Hugo pensó en matar allí mismo al tercer hijo del duque. Sus hombres ya habían desenfundado sus armas ocultas. Una patulea noble sin escolta se elimina de un solo golpe. Lucien instó al tiburón negro a pensarlo bien antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirse. Al fin y al cabo estaban jugando sus vidas a las cartas, y le recordó a Hugo que tuviera en cuenta cómo había llegado a su posición antes de mover ficha. El grandote desechó la idea absurda de matar al hijo del gran duque Sigmund. Si lo capturan, y había muchas posibilidades de que lo hicieran, Hugo acabaría deseando que le dieran muerte por misericordia. Para salvar su pellejo, tragó orgullo y cayó de rodillas. Con la mayor sinceridad rogó que el gran duque le perdonara, consciente de que había una razón por la que el joven maestro había venido en persona en vez de arrasar la puerta con un batallón de caballeros. Si el resto de la familia Valdec supiera de sus crímenes, su cabeza habría volado hace tiempo. A estas alturas, si Lucien le dijera que sea perro, sería perro. Si le manda ladrar, ladrará. Si le pide arrastrarse, se arrastrará. Los hombres de Hugo se alinearon detrás y, junto a su jefe, se inclinaron suplicantes. El hombre destinado a ser uno de los más poderosos del imperio quedó reducido a eso. Tras pensarlo un momento, Lucien se levantó de su cómodo asiento. Tener a un perro tan útil a su lado no suena tan mal. Al fin y al cabo, necesitaba manos y pies competentes a su disposición. Oído esto, Hugo juró obedecerle, pero Lucien no quiere eso para un hombre del calibre de Hugo. Sería un poco aburrido. Sabe que al tiburón negro no le bastaría ser un perro de caza. Mirando al suplicante a los ojos, Lucien propuso un trato mejor para todos. Le preguntó a Hugo si quería intentar convertirse en caballero. Esa palabra removió algo dentro del tiburón negro. Como cualquier chico, una vez soñó con ser caballero con todas sus fuerzas. Al final tuvo que renunciar a ese sueño irreal. Con el tiempo la realidad se le fue aclarando. Por mucha habilidad que tuviera, por fuerte que fuese, por cuántas veces arriesgara la vida por un amo, para ellos no era más que un humilde plebeyo. No era más que una herramienta útil, un montón de músculo para usar y maltratar por quienes tenían el verdadero poder. Por cosas fuera de su control, por su nacimiento, no podía alcanzar su sueño aunque se desangrara. Para responder a la pregunta de Lucien, por supuesto que quería ser caballero. Lo deseaba tanto que habría golpeado su cabeza contra el suelo por la oportunidad. De hecho, habría vendido su alma a quien se lo hiciera posible. Delante de Lucien había un hombre vulnerable aferrado a un sueño infantil. En nombre del honor, Valdec prometió ayudar a Hugo a convertirse en un verdadero caballero. Si conserva integridad y honor y no siente vergüenza, el estatus no será un obstáculo. En ese instante, el rostro impecable de Lucien se grabó en la mente de Hugo. Le ofreció la posibilidad de vivir como persona, no como herramienta. Unos días después del encuentro en el garito, Lucien citó a todo su personal de casa en el anexo. Presentó una nueva incorporación a su cada vez mayor equipo ante la concurrencia. Hugo se puso a su lado como un talento capaz, contratado desde fuera. A diferencia del aire despreocupado del joven, Hugo se presentó con vigor y confianza. Dice que espera trabajar con sus nuevos superiores, pero su cara aterradora puso nervioso al personal. Las criadas y los mayordomos no supieron cómo reaccionar a ese anuncio fulminante. Con la presentación hecha, Lucien quiere pasar al plato fuerte. Ordenó que trajeran a la jefa de servicio, Jenny, a su despacho de inmediato. Los mayordomos se echaron atrás al instante al oír la orden del joven. Lucien alegó que lo correcto es presentar a la nueva contratación ante la jefa. Al fin y al cabo, no pueden repetir la chapuza de la última vez. Él solo quería informar primero a la siempre ocupada Jenny. Como era de esperar, todo su personal reaccionó como si respondieran a la jefa y no a él. La situación interna ya no tiene arreglo con métodos normales, ni una sola criada o mayordomo acató su mandato. Para ellos, Lucien no es más que una cuerda podrida, sin poder real. Tendrá que montar un espectáculo de fuerza convincente para recuperar la casa. Un mayordomo dio un paso adelante y suplicó que Lucien considerara también su posición. Todos en este anexo saben que la jefa Jenny es la favorita del señor Jordi. Ella ha tomado la casa y al personal por completo. Criados y criadas se atreven a protestar contra su inútil señor por empeorar las cosas y dejarlos en un aprieto. Preferirían seguir viviendo en paz como antes, cuando el joven solo se pudría en la cama.
Hans ya no pudo soportar a esos siervos rasos. Vociferó para que todos despertaran de una maldita vez y recordaran su deber olvidado. El señor de esta casa es el joven Lucien, no esa pelirroja ni ese insoportable Jordi. Tras observar la locura desde un lado, Hugo captó la situación y propuso una solución simple. Si las palabras agudas del joven se desperdician en esos inútiles, él puede presentar una alternativa más efectiva. Ya ha escuchado suficiente y entiende lo que hay que hacer. Hugo aseguró a su señor que él se encargaría. Para quienes ya no distinguen entre lo alto y lo bajo, la manera de grabar lealtad es, por desgracia, muy sencilla. Aconsejó que su método podía ponerse rudo, y por eso necesitaba el permiso del patrón. Lucien se alegró de lo rápido que piensa Hugo, por eso fue a buscar al grandullón. Esta vez la suerte estaba de su lado. Hugo aún estaba en las primeras fases de desarrollar la droga. Si hubiera avanzado más, jamás habría podido ganarse al tiburón negro. Con total seguridad, le dio permiso para hacer exactamente lo que los dos tenían en mente. Le dio a su nuevo confidente luz verde para subir la intensidad todo lo que hiciera falta. Para empezar, Hugo se acercó al mayordomo protestón, que parecía un enano al lado del gigante. Mirar al tiburón negro de cerca hiela la sangre. Su figura intimidante y su mirada asesina aturdían. Parecía de los que cometen crímenes atroces. El mayordomo se dijo a sí mismo que Lucien había contratado a un matón de barrio. Con suficiencia le ofreció consejos y advirtió a Hugo que eligiera bien su bando. El prepotente mayordomo intentó asustar a Hugo hablando de la crueldad del joven maestro Jordi. Todos aquí creen que la balanza hace tiempo que se inclina contra Lucien. Seguro que el giganta no arriesgaría la vida por unas monedas, ¿verdad? Las últimas palabras del bocazas le parecieron patéticas a Hugo. Su puño calvo encontró la cara del mayordomo y la dejó hecha un cromo. Un solo golpe bastó para reacomodarle el cráneo. La fuerza concentrada lo lanzó contra la pared como un muñeco. Los ojos de Hans casi se salen de las órbitas mientras Lucien se da palmaditas por haber contratado semejante bestia. Hugo caminó despacio hasta el cuerpo inerte del mayordomo. Un solo puñetazo casual fue suficiente para dejarlo como nuevo, de fábrica, a base de violencia. Los demás mayordomos, temerosos, condenaron al nuevo por usar la violencia en el castillo. Al tiburón negro no le afectaron ni sus palabras vacías ni sus quejas. Hugo, precisamente, se especializa en poner en su sitio a tipos lunáticos. Esta era la tarea perfecta para él. Unos momentos después, el servicio no mostraba señales de debilidad. Incluso obedecieron la orden del tercer joven maestro de traer a la jefa de camareras, Jenny, aunque tuvieran que usar la fuerza. Con una marca de bofetada en la cara, Jenny gruñó y aseguró que nadie se saldría con la suya por tratarla así. En vez de amedrentarse ante sus amenazas vacías, los mayordomos reeducados le dijeron que se callara de una vez y caminara. Acostumbrada a mandar, no estaba para que le levantaran la voz. Siguió parloteando sobre castigar a quien se opusiera hasta que se abrió la puerta del despacho de Lucien, y lo que vio la dejó atónita. Las criadas y los mayordomos, bajo su influencia, habían sido obligados a arrodillarse para reflexionar sobre sus errores. El miedo que inspiraba a Jenny fue barrido por el terror que Hugo les había mostrado, mientras el tercer joven lord, de pie junto a la ventana con las manos a la espalda, observaba impasible, como quien supervisa la cosecha. Se volvió hacia la líder retenida y le sonrió con la mano, saludando. Le alegraba ver que su personal por fin hacía bien su trabajo. Lucien notó la marca de la bofetada en su mejilla y disculpó el entusiasmo del chico. Jenny explotó de rabia, segura de que su escueto joven señor no se atrevería a tratarla así. Se negó a doblegarse ante Lucien como los demás y repitió que su amo Jordi no dejaría pasar semejante humillación. Tuvo la desfachatez de decir que si paraban ahora dejaría el incidente sin mayores consecuencias. Lucien no pudo evitar reírse, agarró el látigo de su escritorio con indiferencia y se acercó a la criada rebelde. ¿Por qué cortar lo bueno si apenas comienzan? El día es joven y su mano con el látigo está inquieta. Instó a la jefa de criadas, Jenny, a que dijera lo que quisiera, que sacara todo mientras pueda, porque antes de que acabe el día llamará a la puerta del infierno. La ejecución es un método usado desde tiempos antiguos para amedrentar a los malhechores. Es vistosa y eficiente, la hoja tiene propósito, un objetivo claro y, sobre todo, deja una impresión duradera en quienes presencian la caída. En otras palabras, es un ritual comprobado. Lucien se acercó a la jefa de criadas con el látigo en la mano. Ella le lanzó una mirada cargada de desprecio y asco. Él devolvió la mirada con apatía, sin parpadear. Hoy puede enviar al gran duque la señal de que el débil y patético tercer hijo ya no existe. Llamó a los mayordomos con un movimiento de dedo, que la sujetaron con fuerza y la obligaron a ponerse de rodillas. La mujer que hace apenas unos instantes tenía el control total de la casa estaba inmovilizada, sin poder moverse. Aún así, se atrevió a hablarle a Lucien, negándose a creer que el chico no tendría valor para respaldar sus amenazas. Está convencida de que si alguien le hace un solo rasguño, el joven señor Jordi no se quedaría de brazos cruzados. Jenny presumió que su madre fue la nodriza de Jordi, crecieron como hermanos, eso lo decía con orgullo. A Lucien ya le aburrían sus advertencias vacías. Esta es su última oportunidad de arrepentirse, y ella insiste en repetir la misma cantaleta. Si muere entonando el nombre del hermano de Lucien, sería ridículo. Si Jenny tenía algún as bajo la manga, que lo jugara ahora. Como un radio descompuesto, sigue parloteando sobre lo que haría el joven Jordi, y Lucien tuvo que intervenir para corregir esa visión tan errada.
Ya tiene motivos suficientes para matarla. La acusan de insultar a la nobleza, negligencia, incitación y malversación. Con ese catálogo de delitos está loca si cree que su conexión de nodriza salvará a alguien. Está muy equivocada sobre su lugar en este mundo. A lo más, el tal Jordi podría darle un par de bofetadas a Lucian. Y ni eso. Si el Gran Duque interviniera, quizá incluso premiaría a Lucian por atajar un problema que afectaba a su casa. Parece olvidar que Jordi es solo otro heredero del ducado. El título corresponde también a quien tiene enfrente. En su primer encuentro, Lucian le dio la oportunidad de aclarar las cosas, y ella prefirió mostrarse soberbia y despectiva. Ella se buscó esto. Al escuchar al tercer joven exponer los hechos, se desmoronó su ilusión. Por primera vez desde que llegó, Jenny tembló, y rogando por su vida, confesó sus delitos y suplicó clemencia. Por desgracia para ella, tendrá que considerarse desafortunada. Lucian activó el látigo a pleno, el desgarrar de la carne y el salpicar de sangre llenaron la oficina, y pronto la noticia de la captura de Jenny llegó al segundo joven. Junto a sus caballeros, Jordi se apresuró a la oficina de Lucian. La preocupación le marcaba el rostro. No podía creer que su inútil hermanito llegara tan lejos. Hace pocos días Jenny le contó que el chico se retiró tras ser humillado en las dependencias de servicio. Ahora amenaza con matar a cualquiera que se le oponga. Eso ya tenía a Jordi desconcertado. Por si pasaba algo así, él había puesto gente en la casa anexa de Lucian. Esos sirvientes plantados deberían haber intentado detenerlo y ponerse del lado de Jenny, pero esto había ido demasiado lejos. En un solo día, Lucian tomó control de todo el anexo, incluso de quienes debían rendir cuentas a Jordi. Los caballeros juraron al joven señor que los informes debían estar equivocados, así que sugirieron calmarse un momento. Piensan que el cobarde de Lucian no tiene carácter para hacer daño, y, sobre todo, siguen creyendo que el tercer joven maestro le teme a su señor Jordi más que a nada. Al escuchar esos supuestos hechos, Jordi se serenó, hasta que oyó el chasquido del látigo contra la piel y el alarido de agonía que siguió. Jordi abrió de un portazo la puerta de la oficina. Sus ojos se clavaron en el látigo, chorreando sangre fresca por el suelo. Lucian estaba detrás de Jenny. Su espalda estaba hecha jirones, con heridas sangrando a borbotones. Era una imagen que Jordi jamás habría imaginado ni en sus peores pesadillas. Incluso el cruel Jordi quedó paralizado. Al hacerse notar, Lucian solo preguntó qué llevaba a su estimado hermano a su territorio y se excusó por no atenderlos bien. Está algo ocupado ahora, que vuelvan más tarde. Arrancar la desobediencia de su casa puede sentar muy mal a algunos. Ignorando la presencia de su hermano, pidió a Hugo que levantara a Jenny. El segundo joven ordenó a sus caballeros, Oliver y Gert, que la trajeran a su lado de inmediato. Oliver y Gert obedecieron y corrieron hacia adelante. Lucian en respuesta dio a Hugo una orden ominosa. Si alguien se atreve a acercarse 3 pasos a su posición, Hugo tiene libertad para degollar a la criada mayor. Lucian se responsabiliza encantado por las consecuencias. Al ver sus ojos desquiciados, Oliver y Gert frenaron en seco. Con la hoja afilada en mano, Hugo aseguró a su señor que él se encargaría de degollarla, para que el joven maestro Lucian pudiera dormir tranquilo. La punta del cuchillo rozó la carne de Jenny y brotó más sangre. Ella solo pudo clamar por su amado señor Jordi. El segundo joven ordenó al tiburón negro que soltara la daga de inmediato, advirtiendo que si no obedecía, cortarían no solo la cabeza de Hugo, sino la de toda su familia. Colgarían las cabezas decapitadas en las murallas de la ciudad. Hugo ni pestañeó ante la pobre amenaza de Jordi. Su señor es Lord Lucian. No tiene por qué obedecer a nadie más. Pase lo que pase, actuará por deber y cumplirá la voluntad de su señor. Jordi comprendió al instante que no tenía poder allí. Volvió la pregunta a Lucian y confrontó a su hermanito sobre qué había hecho Jenny para merecer tal trato. Lord Lucian enumeró con rapidez sus faltas: insultar a sus superiores, desobedecer órdenes y entrometerse en el presupuesto de la casa. Solo le está imponiendo un castigo justo. Rogó a su hermano que entrara en razón y distinguiera entre asuntos públicos y privados. Con eso dejó a Jordi en una situación imposible. Según la sucesión vigente en la casa Valdec, el primer heredero es el Lord Tristan Valdec. Tras él viene el segundo joven, Jordi Valdec. Se ha consolidado una lucha de poder bidireccional. Dicho de otro modo, hasta el enfrentamiento final, lo más importante para Jordi es fortalecer su base de poder. La reciente humillación pública a manos de su hermano menor le pasó factura, perdió apoyos. Tuvo que expulsar a un caballero cercano, Hendrik. Si no protege a Jenny, que todos ven casi como su mano derecha, su posición en la carrera sucesoria se desmoronará. Su ineptitud marcaría un punto de inflexión, generando desconfianzas y grietas que se abrirían y propagarían entre sus seguidores. En resumen, quedó totalmente hackeado. Al darse cuenta, Jordi cedió ante Lucian y suplicó de corazón que perdonaran a Jenny. Sus caballeros, Hans y todos los criados en la sala quedaron atónitos. Hugo, sin embargo, era distinto. No perdió el objetivo y mantuvo las manos en la espada. A Lucian le parecía ridículo el espectáculo de su hermano. Una sola palabra de ese bastardo no basta para barrer esto bajo la alfombra. Después de permitir que alguien arrasara a su preciada casa, unas simples palabras no alcanzan. Jordi debe creer que su lengua vale oro. Una vez más demostró que los nobles son todos iguales. Por ahora, él finge colaborar.
Le preguntó a Jordi qué significaría conceder la victoria para él. Aquí no hay victoria posible. Lucian solo cumple su deber como tercer joven maestro, nada más. Además, la ama principal cometió delitos que no perdonan estatus. Si tapan esto y siguen como si nada, ¿qué dirá la gente de la familia Valdec? Lucian decía que también querría dejarlo pasar, pero la ley le ata las manos. No tiene justificación para mirar hacia otro lado ante faltas tan evidentes. Jordi rechinó los dientes y apretó el puño, empujando a Lucian a dejar de rodeos y decir sus demandas de una vez. El tercer joven maestro recordó que desde siempre tocar la fortuna ajena se ha castigado de forma similar. Quizá estaría dispuesto a dejarlo pasar si el acusado devolviera varias veces lo robado. Con un precio satisfactorio, Lucian podría perdonar y olvidar. Depende de Jordi soltar una suma exorbitante. Cuando el tumulto amainó, la casa Valdec volvió a la normalidad. El gran duque Sigmund Valdec meditaba lo ocurrido entre sus hijos. El mayordomo Edwin le dio un informe completo de lo sucedido y de cómo se cerró el asunto. Al principio el duque quiso verificar cada palabra del informe. Edwin fue quien corroboró el parte para que Sigmund tuviera la certeza de los hechos. Al final, Jordi aceptó pagar a Lucian una suma considerable, 10 veces la asignación robada. El informe de Edwin también mencionaba al nuevo recluta de Lucian, Hugo, que eliminó con rapidez a los espías en el anexo. Así, el tercer joven maestro recuperó totalmente el control de su casa, ahora más vigilada que cualquier otra ala del castillo. Después de hablar con Edwin y aclarar los hechos, el gran duque Sigmund llamó a Lucian para conversar. Atendiendo el llamado paterno, el tercer joven maestro fue a la oficina tan pronto pudo, y Sigmund, al mirarlo, notó que su mirada tenía algo distinto a antes. El gran duque preguntó por el alboroto que armó recientemente, y Lucian corrigió a su padre. No fue un simple alboroto, solo puso en su sitio a criados que ni siquiera reconocían la autoridad de su señor, aunque al hacerlo humilló a su hermano. Sigmund le advirtió que Jordi no olvidará esto pronto. Duda de que su tercer hijo soporte las consecuencias, pero Lucian negó que hubiera algo que soportar, y se mantuvo en que solo defendió la jerarquía y el orden propios de la nobleza. Si evade un deber tan evidente por miedo a lo que venga, ¿cómo podría llevar con orgullo el nombre Valdec? Dijo que eligió actuar de modo que no mancillara la casa. A su padre pareció gustarle esa respuesta. El gran duque le avisó que Jordi seguirá buscando pleitos. Será derecho de Lucian responder si vuelve a pasar, pero deberá evitar escalar conflictos hasta dañar la casa y su reputación. Sigmund añadió que pase lo que pase, él apoyará a Jordi aunque no tenga la razón. Lucian protestó por ese evidente favoritismo, y su padre solo le dijo que no se sorprendiera. Jordi puede ser impetuoso, sí, pero es un líder eficaz que aporta mucho a la casa. En cambio, Lucian desperdició todo un año, perdiendo oportunidades en vez de sumar méritos. Como cabeza de familia, proteger al que contribuye es la lógica. Sus palabras son duras, pero Lucian leyó entre líneas. Si no se equivoca, su padre le está diciendo que supere a su hermano y suba peldaños. El gran duque quiere que se fortalezca y aporte activamente a los Valdec. Haz eso y hallarás la respuesta a tus dudas. Lucian entendió que le estaban insuflando un sentido de urgencia para que corra más. Si dicen algo tan tajante ahora, la sucesión se decidirá pronto. De forma enrevesada, se sintió conmovido por el consejo indirecto de su padre de aprovechar toda oportunidad para destacar sobre sus hermanos antes de que sea tarde. Se pregunta si todos los padres son así, y si el gran duque está tan preocupado por su hijo. Lucian decidió hacerle un favor y ganarse unos puntos. Colocó un documento sobre el escritorio de su padre y le mostró al gran duque su siguiente movimiento, uno realmente grande. El duque tomó el papel y lo leyó, línea a línea. La ira fue apoderándose de él hasta que su mano arrugó la hoja. Profundamente perturbado por lo leído, preguntó apresuradamente a su hijo si la información era verídica, si Lucian hubiera inventado el informe por ambición, que lo dijera ahora, pero cada línea de ese documento es verdad, ni una sola mentira. Además, ya consiguió a un infiltrado que, por órdenes del marqués Legrand, distribuiría las drogas. Urgió a su padre a investigar a fondo. Por la reacción del gran duque, aquello iba a ser algo más que una simple investigación. La sala entera quedó impregnada del aura asfixiante de Sigmund. Su furia se filtraba en forma de maná. Maldijo a Bernhard Legrand, ese marqués sinvergüenza que había osado mancillar el territorio Valdec con sustancias peligrosas. Esto no puede quedar impune. Por primera vez, Lucian sintió el poder de la espada que protege el imperio. El señor de la casa Valdec no es alguien con quien se juega. A este ritmo, hasta podrían pillar a algunos cómplices. Para adelantarse a la ira de su padre, Lucian se atrevió a hablar más. Previó que aunque lo denunciaran al emperador, la casa Logran tendría tiempo suficiente para sacrificar una ficha y esquivar el castigo. Toda la implicación pasó por empresas comerciales subordinadas, el gremio mercante Bajuan. En la superficie no hay rastros de participación directa del marquesado, y cuanto más presionen y escarben, peor será.
El emperador ahora desconfía de los conflictos faccionales, y el imperio inevitablemente se verá obligado a intervenir y mediar. Calmado un poco, Sigmund admiró la vista política de su hijo. Lucian calculó que, pese a semejante atentado contra su gran casa, el marqués Logrand probablemente se libraría con una reprimenda leve. Quizás perdamos algo de dinero y ya está. Por atreverse a cometer un crimen traicionero contra la casa Valdec, ¿no deberían, al menos, cortarle un brazo? Tras meditar brevemente la sugerencia de su hijo, el gran duque se sentó y calmó sus emociones. Quería oír con todo detalle cómo el joven manejaría algo tan delicado. Por suerte, Lucian vino preparado. Ya tenía asegurado un método para tenderle una trampa a la marquesa. El plan incluye a un infiltrado que recién se pasó de bando, Hugo. El hombre no tiene título, pero se ganó la profunda confianza de Legrand y subió rápido hasta la ejecutiva. Sigmund recordó haber oído algo de ese forastero en el informe exhaustivo del mayordomo. No pudo evitar pensar que su hijo lo había previsto desde el principio. Usar a un traidor para armar una trampa al revés suena tentador. Desde la perspectiva del marcusato, sería difícil imaginar una traición en manos de un ejecutivo leal. Lucian ya puso las bases para que pareciera que la producción de la droga marcha sin problemas. En poco tiempo, una pieza clave de Legrand tendrá que intervenir en persona. Dados los matices políticos, esto no puede tomarse a la ligera. El movimiento de Lucian suena perfecto, pero el plan tiene un gran fallo. Básicamente están apostándolo todo a una sola variable, un traidor de los bajos fondos. El gran duque recordó a su hijo que la naturaleza humana no se vence. No pueden dar ni un paso junto a alguien en quien no hay confianza. Lucian discutía que no era tanto que confiara en el hombre, sino en el deseo que arde dentro de él. Hugo haría cualquier cosa por convertirse en caballero, porque su nombre suene en todo el imperio. Está obsesionado con tallar su nombre en la historia. Pueden fiarse de un hombre que anhela un sueño con locura. Lucian está dispuesto a apostar por ese sueño. Él también fue un soñador loco en su vida anterior. Es una razón sentimental que al gran duque le costó respaldar. Si la jugada falla, Lucian no piensa eludir la responsabilidad. El fallo de su subordinado recaerá sobre él. Incluso si tiene que arriesgar la vida, está dispuesto a pagar el precio. Sigmund veía que su hijo hablaba con toda sinceridad. De momento piensa masticar la idea. Cuando el cuerpo de Lucian se recupere, le ordenará salir al campo de entrenamiento. El gran duque por fin lo consideró digno de la espada Corazón de León. A partir de ahora, Lucian será reconocido como candidato legítimo para ser el próximo cabeza de la familia. Más tarde esa noche, Sigmund trabajó horas extra en su biblioteca. Le transmitió a Edwin lo hablado con Lucian y el mayordomo jefe pidió disculpas por el enorme descuido. Al anciano le dio vergüenza que algo tan atroz sucediera en Kelheim, el corazón de la casa Valdec, sin que él lo supiera. El gran duque asumió la responsabilidad de haber concentrado a Edwin solo en asuntos fronterizos. El mayordomo ya está al límite de sus fuerzas. Tuvieron suerte de que Lucian destapara la tropelía antes de que se desmadrara. Al final, Bernhard Legrand puso todo su empeño en ocultar su huella. Esa droga no buscaba lucro ni expansión de poder. La intención era claramente manchar el honor de la casa Valdec. Los Legrand probablemente planean usar esas sucias tretas como excusa para montar artimañas después. A pesar del panorama imperial, algunos nobles siguen ciegos por la política. Más importante, Sigmund quería un informe más profundo sobre un tal Hugo. Según la investigación de Edwin, Hugo era solo un matón que regenteaba un casino en la superficie. En realidad, era el líder de una nueva organización que se está apoderando de Lampa. Sobre el papel no parece hombre de servir a otro, lo que hace que el logro del tercer hijo domando al tiburón negro sea aún más impresionante. Edwin atribuyó esa jugada magistral al increíble crecimiento de Lucian. Por alguna razón, el gran duque no podía quitarse la sensación de que el cambio de Lucian ocultaba algo más. Hugo prosperó en el bajo mundo, donde mandan la astucia y la crueldad. Si fuera un simple fanfarrón con sueños de infancia, lo habrían aplastado hace tiempo. Ese criminal tan listo debió ver en Lucian el potencial de un señor por el que valía la pena jugársela. Es antes de lo previsto, pero como Lucian sigue demostrando talento, Sigmund consideró apropiado abrirle el camino. A partir de mañana, el gran duque planea transmitir la técnica secreta de la familia al olvidado tercer hijo. Y para su maestro de esgrima, Sigmund ya tiene a alguien en mente, el señor Eisen, un nombre conocido por todos los espadachines del imperio. Es una lástima romper la tranquilidad del anciano en su vejez, pero tomar a Lucian bajo su tutela sin duda será algo significativo para él también. Ya es hora de sacar al señor Eisen de su retiro solitario de entrenamiento. Se envió la noticia de que Lucian fue formalmente reconocido como uno de los aspirantes a suceder al jefe de la familia a su residencia. Hans no podía creer que el joven maestro, que hace poco era un desastre, hubiera dado un giro tan radical en su vida. El criado se aferró a Lucian como un niño llorando. Hugo tuvo que intervenir y cargarlo como si pesara nada. A pesar de la diferencia de tamaño y experiencia, Hugo trata a Hans con respeto, llamándole Senior. El tiburón negro pensó que, dado el talento del joven maestro, ser elegido como sucesor era lo más lógico. Pensando en el camino que tomará su amo, le instó a Hans, como mano derecha de Lucian, a comportarse en consecuencia. Que le llamaran la mano derecha del joven llenó la cabeza de Hans de pensamientos gloriosos.
No pudo evitar sonreír de oreja a oreja mientras, con humildad fingida, decía que aún le faltaba mucho por aprender. Con un subordinado capaz como Hugo cerca, no se atrevía a reclamar ese título. Hugo siguió la pantomima de falsa modestia de Hans, llenándolo de halagos y levantándolo y bajándolo como a un niño. La manera en que el tiburón negro trataba a Hans demostraba la diferencia que un empleado experimentado puede aportar. Lucian apoyó las palabras de Hugo. Antes de que la noticia se anunciara formalmente a la familia, Hans y Hugo fueron los primeros en enterarse por Lucian. Hay que admitir que la naturaleza dócil de Hans a veces puede parecer una debilidad. Aún así, el chico se preocupa de verdad por su joven maestro. Tiene la entereza de mantenerse firme al lado de Lucian en los peores días. Si gana más experiencia y sigue creciendo, tiene el potencial de destacar en la gestión interna. Será un retaguardia más fiable que nadie. En cuanto a Hugo, sus capacidades no están en duda. A Lucian solo le falta allanar el camino hacia su caballería. Si lo logra, las habilidades de Hugo brillarán al máximo. El tiburón negro se convertirá en una pieza aún más valiosa, la espada más fuerte de Lucian en el futuro. Por ahora es mejor priorizar la calidad sobre la cantidad en su círculo íntimo. Levantar a su gente uno por uno lo mejor que pueda es la forma de triunfar. Con el anuncio del ascenso de Lucian, la cosa se va a volver muchísimo más movida. No podrá recorrer el camino por su cuenta, pero con estos dos a su lado debería poder llegar a un futuro mejor. Hugo juró no fallarle jamás, su promesa pesaba, y Hans también prometió ser tan fiable como siempre. A la mañana siguiente, Lucian se despertó temprano, ilusionado por entrar al campo de entrenamiento. Solo en medio de la arena, se empapó del ambiente y cerró los ojos a recordar su vida anterior. En aquel entonces buscaba con avidez algo por todo el continente. Se internó en las zonas más duras del imperio tras la esencia de artes marciales ancestrales que, decían, podían elevar a un espadachín a un plano superior. Estaba obsesionado con las formas de espada. Entre las innumerables existentes hay un nivel superior, formas avanzadas. Luchó como un perro, pero al final no encontró la forma avanzada que ansiaba ni la intermedia de los capitanes de caballeros. Lo único que consiguió fue una versión degradada, la que usan los caballeros novatos. La cruda verdad le dio un bofetón. El poder real no llega sin sangre noble. Que como mercenario corriente le dejaran una forma degradada ya era, en sí, un golpe de suerte enorme. Cada vez que no pudo proteger a su escuadra en batalla, le recordaban lo pequeño que era. Además, lo consumía la sed por una forma verdadera. Aquello que tanto anheló en el pasado ahora está al alcance de su mano. Solo a los candidatos sucesores de la familia Valdec y a sus más cercanos se les transmite una antigua forma de espada que supera incluso a las avanzadas. Hoy tendrá la oportunidad de aprender la codiciada espada Corazón de León. Su mente hervía de posibilidades. ¿Qué tan grande puede llegar a ser como espadachín? Sabiendo que está a un paso de su sueño, se puso nervioso antes de empezar. La lección aún queda lejos. Desde el amanecer está tan emocionado que lleva horas paseando de un lado a otro por la arena. Sería mucho mejor aprovechar el tiempo calmando la mente con circulación de maná antes de la clase. En su vida anterior, sin entrenamiento adecuado, aprendió esgrima robando o juntando migas de saber. Nunca tuvo a nadie a quien llamar maestro. Día a día valora más esta segunda oportunidad que le dieron. Lucian se sentó en medio de la arena, piernas cruzadas en postura meditativa. Sin que él lo supiera, alguien lo observaba desde arriba. Esa persona miraba en silencio a Lucian mientras meditaba. No era otro que Sir Eisen, que llevaba un rato observando y el chico no perdía la concentración ni un instante. Supuso que algo debía haber impulsado al tercer joven maestro a dejar atrás su antiguo yo. El chico que solo se acobardaba y se escondía se volvió un hombre disciplinado. Al principio Sir Eisen se sorprendió cuando el gran duque lo llamó, ofreciéndole el puesto de instructor de esgrima de Lucian. El duque Sigmund confesó que casi había perdido la esperanza en el niño antes. Pensó que no había remedio, pero al ver la versión actual de Lucian, percibió muchas cualidades valiosas. El gran duque presentó el trabajo como un pequeño entretenimiento para el viejo. Sir Eisen confiaba en el ojo de Sigmund para reconocer talento extraordinario, pero más allá del talento, algo más fascinaba al duque. Lo que realmente le sorprendía era la mentalidad de Lucian. No sabía explicarlo con palabras, pero estaba seguro de que Sir Eisen entendería al verlo en persona. Volviendo al presente, el santo de la espada, Eisenbrinter, está presenciando exactamente aquello de lo que hablaba Sigmund. En este mundo, un santo de la espada es un sobrehumano que ha alcanzado los límites superiores de la circulación, los contados que desbloquearon el despertar completo. Es un título supremo otorgado a los que han alcanzado la cima absoluta de la esgrima. En la larga historia del imperio, solo unos pocos han llegado a ese punto. Para los espadachines de todo el imperio, son poco menos que dioses. Una figura legendaria así está frente a Lucian. La mandíbula del joven maestro se le cayó. No te encuentras con un dios todos los días, claro. El santo de la espada, Eisenbrinter, parece un anciano de cabello totalmente blanco vestido con ropa de entrenamiento informal. Le hizo una reverencia cortés a Lucian. Habían pasado unos años desde la última vez en la fiesta de su cumpleaños. Se presentó con educación como si no fuera uno de los guerreros más famosos del reino. Hans mencionó que a Lucian le tocó aprender espada, con un caballero que llevaba 2 generaciones sirviendo a la casa Valdec.
Ese asistente omitió convenientemente que ese caballero es el mismísimo santo de la espada. Lucian tuvo que contenerse para no volverse fan, devolvió la cortesía con una reverencia noble y dijo lo honrado que estaría de aprender del propio santo. Eisen soltó una risa al oír ese saludo tan pomposo. Insistió en que ya no es más que un viejo con título exagerado. Además, un aspirante a jefe de casa no debería andar inclinando la cabeza tan fácil. Lucian replicó que, aunque su deber era preservar la dignidad familiar, nunca descuidaría las formas ante alguien tan estimado como el santo. Más allá de señor y vasallo, Eisen es un hombre digno del mayor respeto. Ver al chico con los ojos como platos dejó al viejo algo incómodo. Cedió y dejó que el joven continuara como mejor le viniera. Sin perder un segundo, dio inicio a la primera sesión de entrenamiento. Eisen le ordenó a Lucian dar vueltas alrededor del campo de entrenamiento exterior. Antes de acabar la indicación, el joven ya se preparaba para correr. Con entusiasmo buscó en su instructor la señal para arrancar. Sorprendido por esa ansia, el viejo le pidió que esperase un instante. A Eisen le extrañaba que el chico no preguntara nada. ¿Por qué correr? ¿Cuánto? ¿Qué sentido tenía ese ejercicio en particular? La mayoría de jóvenes nobles le habrían bombardeado con esas mismas preguntas antes de lanzarse. Claro que Lucian tenía curiosidad, pero asumió que le mandaban correr porque era necesario. Creía que un discípulo debe seguir y confiar en su maestro. Eisen notó una diferencia clara en la mirada de Lucian respecto a otros jóvenes nobles. Tenía un anhelo por la espada puro y honesto. Por fin comprendió a qué se refería el duque en aquella reunión. Sin más preámbulos, le dio a Lucian la señal para desmelenarse y empezar a dar vueltas. Con una sonrisa apasionada, Lucian salió al campo de entrenamiento iluminado por el sol, y mientras recorría la pista, Eisen lo observaba en silencio desde lejos. Lucian se tomaba muy en serio la sencilla tarea de correr en círculos, cada paso medido, aumentando poco a poco la velocidad. En realidad, había otra razón por la que obedecía a Eisen sin pensarlo. Ya había deducido el verdadero propósito de esas vueltas. Le dieron una tarea física mundana para evaluar su aptitud como discípulo. En otras palabras, era una prueba para ver si tenía la chispa. Lucian lo sabía porque de mercenario usaba la misma táctica. Solía asignar a los reclutas tareas triviales, labores que nadie quería hacer, y observar desde la barrera. Con solo ver su reacción y actitud ante lo menial, un maestro aprende muchísimo sobre un novato. Listo para superar esa prueba, Lucian puso todo de sí y lo afrontó al 100%, consciente de que Eisen vigilaba cada microdecisión y tras mostrarle ya su mentalidad impecable con una respuesta decente, solo quedaba demostrar una cosa: coraje. Hoy Lucian pretendía correr hasta que se le cayeran las ruedas y colapsara inevitablemente. Ese era el plan, pero tras una hora de ejercicio empezó a notar que algo no cuadraba seriamente. Llevaba 60 minutos a toda máquina y no sentía ni cansancio. Si acaso, cuanto más corría, mejor se sentía. En cada vuelta su cuerpo se notaba más ligero y ágil, una experiencia verdaderamente extraña, y lo único que había hecho para recuperar su cuerpo maltrecho fue beber el néctar producido en masa. El único ejercicio que hacía antes eran paseos suaves por el castillo. A estas alturas hasta el santo de la espada notó la rareza. Solo quería medir la condición física del joven lord. No esperaba gran cosa y aún así, el chico mostró una resistencia monstruosa. Dado el historial de Lucian, ese rendimiento desafía toda lógica. Ni una gota de sudor en su cuerpo, su respiración tan tranquila como un lago en calma. Incluso entre caballeros que entrenan el maná a años, tal compostura es inaudita. Poniéndose impaciente de tanto mirar desde lejos, el santo de la espada comprendió algo. Antes de que llegara, el joven señor estaba en trance meditativo. Para confirmar su intuición, el maestro Eisen entró en el claro con un movimiento fluido. Mandó a Lucian que no diera por terminada la práctica. El joven señor temió que algo malo hubiera pasado o que él hubiera fallado. Delante suyo, el santo de la espada irradiaba puro mana por todo el cuerpo. Eisen quería preguntar una cosa al joven señor antes de seguir. Indagó si el ejercicio que Lucian hizo antes para ordenar cuerpo y mente era circulación, no simple meditación. Sin ver motivo para ocultarlo, el joven confirmó la intuición del santo. Usa circulación porque no hay nada mejor para aclarar los pensamientos. Con eso confirmado, Eisen pidió permiso para examinar el estado físico de Lucian un momento. Tomó la mano del muchacho y le dijo que se mantuviera quieto, aunque sintiera cosas raras. Con precisión y control de experto, el maestro Eisen guió su mana para penetrar la muñeca del joven. Así accedió a las vías de circulación del chico. El examen se prolongó de manera incómoda. Al fin, el santo de la espada identificó la razón de la resistencia sobrehumana de Lucian. Como esperaba el anciano, el joven ya había alcanzado la etapa final de la circulación. Básicamente están al mismo nivel, pero eso no es todo. El chico había rozado un reino más allá del límite teórico que ni siquiera un santo de la espada como Eisen logró. Este niño está abriendo un camino nuevo más allá de lo imaginable. Tras el examen, Eisen se quedó en silencio y quieto unos instantes. Retiró su mana con cuidado hacia su propio cuerpo y soltó la mano del joven. Con manos temblorosas preguntó cuánto tiempo llevaba Lucian practicando la circulación y cuándo había alcanzado la etapa final. El joven se quedó perplejo ante la extraña pregunta, sin idea de lo que había conseguido.
Según la valoración del santo, la pureza de su mana era como nieve recién caída en un campo de invierno, limpia e intacta. Su núcleo estaba perfectamente formado para maximizar la eficiencia del mana, como una rueda de agua que nunca se detiene. Ha tocado un nivel que solo unos pocos guerreros alcanzan. Hay quienes entrenan toda la vida y ni por asomo lo alcanzan. Lucian esperaba algo así, pero no que ya estuviera tan cerca de la completitud. Si es así, ya no tiene por qué ocultarle nada a su nuevo maestro. Tiene montones de preguntas sobre su condición, preguntas que solo alguien como el Santo de la Espada podría responder. Lucian confesó que hace aproximadamente un mes empezó a hacer circular su mana de manera intuitiva y descubrió que todas sus vías estaban abiertas desde el principio. Había oído que la circulación debía ir acompañada de dolor y bloqueos. Aún así, no sintió ninguna resistencia ni molestia. Este chico superó por mucho las expectativas del Santo de la Espada. Un genio tarda décadas en alcanzar la cumbre. Mirándolo, tal vez el espadachín mítico que parte montañas y mares no sea solo leyenda. Quizá realmente existieron. Isen se puso serio y, pidiendo permiso para hablar con franqueza a riesgo de sonar insolente, preguntó si el joven Lord Lucian consideraría renunciar a la sucesión de la casa Valdec para tomar otro camino. La sugerencia del anciano dejó a Lucian atónito. ¿Por qué renunciaría a su recién adquirida posición como heredero? Temió que algo anduviera mal en su cuerpo. ¿No podrá aprender técnicas de espada o pasará algo terrible si usa mana? Aizen le aseguró que ocurría todo lo contrario. Dijo con claridad que el cuerpo de Lucian es la encarnación del recipiente ideal. No solo puede llevar la eficiencia de su mana y su cuerpo más allá de límites teóricos, sino que tiene potencial para ver más allá de la cumbre y romper el sentido común. En otras palabras, si el joven Lord se concentrara solo en perfeccionar la espada, llegar a ser santo de la espada estaría a su alcance en tiempo récord. Para un hombre que ansía la cúspide de la esgrima, que le digan que puede convertirse en santo de la espada es como soñar despierto. Sabía que el cuerpo de Lucian era extraordinario, pero esto superaba incluso sus sueños más ambiciosos. Gracias a la suerte de poder aprender la espada del corazón de león, Lucian creyó haber hallado el camino para hacer realidad sus sueños imposibles. ¿Quién diría que tendría potencial para ir más allá, un camino directo a la cumbre de la espada? Que Aizen le hiciera elegir entre la familia y la santidad de la espada, en vez de poder compatibilizar ambos, demuestra que el proceso debe ser realmente agotador. El maestro Aizen confirmó que solo puede enfocarse en una vía. Para ser exactos, el viejo simplemente no tiene mucho tiempo en este mundo. Gracias al poder de la circulación, aún puede mover esos huesos viejos pese a rozar los 100 años. Pero el tiempo no perdona a nadie. Ya no puede negar el envejecimiento paulatino de su cuerpo. Legar todo al próximo santo de la espada mientras aún respira, incluso centrado solo en la espada, apenas alcanzaría. Si la memoria de Lucian no falla, el santo de la espada morirá en 8 años. Es cierto que no tienen mucho tiempo. En su corazón, Lucian quería aceptar la oferta del maestro Aizen y dedicarse exclusivamente a la espada. Sin embargo, la era de caos que se avecina traerá un mundo que no se domina solo con fuerza marcial. Quienes sobrevivan al pandemonio que barrerá el continente tendrán legitimidad y linaje. Aunque la puerta que tanto deseaba se abrió, debe pensar en el panorama completo. Se disculpó con el señor Aizen. Al final decidió quedarse como Valdec hasta el final. El santo de la espada le hizo una oferta muy por encima de su rango actual, un compromiso que no podía asumir. Por suerte, el anciano comprendió sus reparos. Él fue quien puso al chaval en una situación tan difícil. Lamentó haber desperdiciado su juventud y volverse codicioso al acercarse a la muerte. De algún modo quería dejarle un legado duradero a Lucian cuando se fuera. Al ver al viejo meditar sobre su vida y legado, a Lucian se le ocurrió una idea. Preguntó al santo de la espada qué haría si apareciera otra persona con verdadero talento, alguien que no fuera él. Muy lejos de la finca Valdec, en medio del bosque, se oían cascos de caballo. Cabalgando el potente semental iba un joven vestido con telas nobles. Su entrenamiento ecuestre se vio interrumpido por un criado que irrumpió en el claro corriendo. El criado jadeaba mientras traía noticias sobre el tercer hijo de la familia Valdec. El joven noble frenó al semental con brusquedad. No podía creer que las historias ridículas que había oído fueran reales. El cuarto hijo de la casa Valdec, Joshua Valdec, se negaba a aceptar que su hermano idiota fuera reconocido como nuevo candidato a la cabeza de la casa. Su criado explicó que los rumores eran ciertos. Su Alteza, el Gran Duque, lo había anunciado. Además, el joven Lord Lucian está entrenando espada bajo la tutela del señor Aizen. Joshua estaba exasperado. Toda su vida solo ha visto a su hermano como un estorbo, y ya es difícil ganar apoyos con sus dos hermanos mayores apretándolo. Y ahora incluso los neutrales tienen nueva opción. Preferiría que Lucian siguiera pudriéndose en su cuarto. Su criado le advirtió que cuidara sus palabras, pero ¿cómo mantenerse tranquilo cuando el apoyo que logró con tanto esfuerzo puede desvanecerse? Y encima llamarlo hermano mayor por unos meses de diferencia es para volverlo loco. La confirmación de ese tercer joven como candidato lo sacó de quicio. Tiene que haber forma de demostrar que él también está calificado, y como Lucian empezó a aprender espada, pronto necesitará un compañero de esgrima. Ordenó a su criado preparar unas espadas afiladas, nada de madera, quería acero verdadero. Tenía que demostrarle a su hermano enfermizo que nada había cambiado. El hermanito cree que es el protagonista.
En los campos de entrenamiento, Lucian intenta convencer al santo de la espada de aceptar a un discípulo alternativo. Quizá tarde en aparecer el candidato ideal, pero el talento del que habla podría compensarlo. Prometió traer un alumno digno de transmitir el legado del señor Aizen incluso dentro de 100 años. El viejo no quería cargar al joven con ese peso sin querer, y basta con que un niño tan talentoso lo recuerde con cariño. El santo de la espada agradeció cortésmente al joven por las palabras y la oferta. Como era de esperar, la propuesta de Lucian debió sonar a tontería para el veterano. Esos supuestos espadachines renombrados ni siquiera le llaman la atención. Es comprensible que el señor Aizen dudara que Lucian produzca un talento comparable. Aunque rechazara la idea, el joven pretende demostrarlo. Si el cuerpo de Lucian Baldec es un receptáculo señalado por el santo, también debe existir alguien que rivalice con ese potencial. En el pasado, pese a su físico enclenque y a no haber aprendido una forma correcta de espada, conocía a un hombre capaz de aniquilar batallones de caballeros bien armados en un abrir y cerrar de ojos. Por puro instinto y talento se convirtió en la espada que barría campos de batalla. Su hoja probó la sangre de incontables enemigos a pesar de nacer minusvalorado. Un hombre que Lucian respeta profundamente, el demonio de la espada, Félix. El joven señor ya quería reclutarlo. Con el afilado adecuado, podría ser su vasallo más poderoso. Sería ideal ponerlo bajo la tutela de Sir Aizen. Dejando de lado lo de las herencias, el propio entrenamiento de Lucian no puede quedarse atrás. El santo de la espada sacó un muñeco de práctica y le dio una espada de madera. Antes de empezar las lecciones formales de formas de espada, el anciano quería comprobar el nivel actual de Lucian. Frente al muñeco debía ejecutar, en ese orden exacto, un corte vertical, uno horizontal y uno diagonal. Con su experiencia en circulación, la manipulación de maná debería resultarle fácil. Para el golpe final, el santo de la espada quería ver un remate mortal impregnado de maná. Sostener una espada por primera vez en un cuerpo nuevo fue una sensación extraña. Tendría que controlar su fuerza conscientemente hasta cierto punto. Menos mal que el viejo Lucian había recibido lecciones de espada de niño. Apretando la espada de madera, fijó la vista en el muñeco. Su mirada se agudizó y todos los músculos se tensaron. Con pura fuerza y técnica desató un demoledor corte vertical, seguido sin pausa por un impecable corte horizontal. Para cerrar la tríada de ángulos, remató con un corte diagonal devastador que completó lo básico. Por fin, empezó a preparar el ataque que el santo de la espada realmente quería ver. Lucian infundió su maná puro en la espada, haciendo la madera tan rígida y afilada como el acero. Sus ojos trazaron la trayectoria con precisión letal. Miró al muñeco como si le debiera dinero. Balanceando la espada de madera de abajo hacia arriba, decapitó al muñeco a distancia. El golpe final vació el aire del recinto cuando la cabeza de madera rodó y golpeó el suelo. En 4 golpes le demostró al santo de la espada que llevaba ese perro dentro. Le costó toda su concentración y energía montar el espectáculo. Siendo la primera vez que exigía tanto a su nuevo cuerpo, salió insatisfecho con su rendimiento, pero no estuvo mal para una exhibición de principiante. Lucian se preguntó si Sir Aizen sería ahora más exigente. Para sorpresa suya, el anciano permaneció impasible y, con una risita, admitió que el joven Lord lo había vuelto a sorprender. Para describir su actuación, la calificó de francamente patética. El joven Lord esperaba alabanzas y recibió un insulto punzante. Sir Aizen no sabe por qué, pero Lucian está lleno de malos hábitos al blandir la espada. Es como si nunca hubiera aprendido los principios básicos, lo esencial de la esgrima. En palabras sencillas, pelea como un mercenario que solo busca sobrevivir. Se centra solo en fuerza y rapidez. El equilibrio entre su cuerpo y su maná está descompensado. Por eso la hoja pierde filo natural y aparecen huecos enormes entre cada movimiento. Además, tardó vergonzosamente en imbuir la espada de maná para el golpe final. Según Lucian, tardó 1 o 2 segundos como mucho. Debería saber que esos segundos de vulnerabilidad bastan para que un buen rival le corte la cabeza. En el caso del santo de la espada, con una fracción de ese tiempo le habría arrancado la cabeza al joven Lord. En esta lección inicial, Lucian debe entender el peso que tienen esos segundos en un combate. Ese instante puede decidir entre victoria y muerte. Ni siquiera se dio cuenta de que el anciano se había movido hasta que la punta de su madera rozó el cuello de Lucian. Tuvo que admitir que esto tiene niveles. Fue un necio. Pudo haber muerto por segunda vez sin enterarse. Estaba demasiado ocupado disfrutando la vida dulce de un noble joven, y eso lo volvió complaciente. Con total sinceridad, Lucian juró aprender la lección y se dedicó sin descanso a corregir primero sus malos hábitos y su mentalidad. Sir Aizen meditó sabiamente que ni un cuerpo dotado puede ser omnipotente. No se vence a un experto usuario de maná solo con fuerza bruta. La disonancia entre cuerpo y maná provoca energía desperdiciada. Crea huecos explotables e invita a la crisis. Para desatar el verdadero poder de una espada, las fuerzas internas y externas deben fluir como una sola corriente. El poder nace de esa armonía. Para demostrarlo, el viejo soltó un golpe simple y rapidísimo contra el muñeco de madera. Al principio pareció que su ataque no dejó ni un rasguño en la superficie del muñeco, y de pronto todo estalló en millones de pedazos que volaron por la arena. Ese es el camino de la espada que el joven señor debe seguir de ahora en adelante. Han pasado unos días desde su primera sesión. Maestro y alumno dejaron el muñeco para pasar al combate práctico. Mientras Lucian ataca a fondo en cada embestida, el señor Aizen bloquea usando solo una mano.
A pesar de la limitación, el viejo no deja de enseñarle teoría y práctica. Le recordaba sin cesar que el flujo de maná no debe interrumpirse. El entrenamiento físico afila los movimientos. El objetivo es alcanzar un control instintivo del maná, tan natural como respirar. Al reforzar el cuerpo constantemente con maná, debe reservar suficiente energía para canalizarla a otro sitio en cualquier momento. Si logra enfocar como un láser en el lugar y el instante exactos, Lucian será imparable. Incorporando todo lo aprendido en días recientes, el joven atacó desde arriba con audacia, pero fue detenido otra vez. El señor Aizen no paraba de hablar de alinear los elementos en perfecta armonía y de la esencia de la espada, mientras desarmaba con calma a su alumno en un duelo claramente desigual. Una parada perfecta lanzó a Lucian hasta el otro lado de la arena. Pensó en abalanzarse otra vez, pero el desgaste de ir a tope sin parar le alcanzó. Mientras jadeaba, el santo de la espada impregnó su arma de entrenamiento con maná y retó a su pobre alumno a defenderse lo mejor que pudiera. Esta vez el señor Aizen quiso subir un poco las apuestas del duelo. Lucian debe calcular la velocidad y la trayectoria del enemigo y responder con la fuerza precisa para neutralizarlo. Sin tiempo para descifrar la consigna, el santo de la espada se lanzó a toda velocidad. El joven señor se mantuvo sereno y recordó las enseñanzas del maestro. Debe estar en unidad con la naturaleza como el agua que fluye. Así, quizá pueda encontrar la grieta en la forma del enemigo. Lo siguiente es minimizar el gasto de energía para ejercer la máxima potencia. Nunca debe dejarse abrumar por el ritmo, fijando la mirada al frente. Las lecciones grabadas en cuerpo y mente dieron fruto cuando infundió maná en su espada de madera a velocidad récord, y al encontrarse con el golpe devastador de Sir Aizen en ángulo y tiempo exactos, logró desviar la espada dirigida a su cabeza. Por primera vez desde que aprendía en serio el camino de la espada, no se sintió indefenso. La maestría del genio y el poder sin esfuerzo del santo de la espada chocaron, y Sir Aizen sostuvo el encuentro mientras evaluaba al joven señor. Satisfecho con lo visto, retiró con suavidad la espada de madera, amortiguando el impacto, y decidió dar por terminada la sesión de entrenamiento. Por ahora, Lucian debe grabar la sensación de hoy hasta lo más profundo de su alma. Si lo consigue, será considerado espadachín de primera. El joven señor rió torpemente. Las órdenes de este viejo son más fáciles de decir que de hacer. Olvida eso de grabarlo en el alma. Ni siquiera sentía las piernas y terminó cayendo como un saco. Completamente exhausto tras un entrenamiento tan intenso, el joven señor agradeció a su maestro con todo el corazón. Alrededor, la arena había quedado parcialmente destruida, y estos días llaman a obreros para reparar los destrozos del campo. Cada vez que vienen los obreros, el lugar parece peor. Ni se imaginan qué clase de entrenamiento ha sufrido el joven señor para causar tal destrucción. Recién salido del combate contra el santo de la espada, Lucian tuvo que sentarse un rato para recuperarse del ritmo infernal. Solo agradecía haber sobrevivido a la sesión. ¿Quién diría que los métodos duros de este viejo borrarían malos hábitos de toda la vida del tiempo de mercenario? Si ser torturado en la arena a diario es lo que hace falta para quebrarlo y reconstruirlo, que así sea. El dolor solo acelera su comprensión de los conceptos. Cuanto más ve a Sir Aizen, más crece su admiración por el santo de la espada, que siempre crea crisis a medida para provocar la reacción perfecta y dar instrucciones certeras. Lucian sabe perfectamente que lo que hace el señor Aizen es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Él tiene una lectura constante y certera del cuerpo del alumno, y simplemente confiar en que el cuerpo se deje moldear por sus enseñanzas puede traer progreso tangible día a día. Hasta ahora, Lucian pensaba que el secreto de una gran forma de espada era machacarse sin descanso para alcanzar un nivel superior. Nunca había considerado conceptos como equilibrio, reserva de fuerza y fluidez como ahora. Lo más importante del proceso ya estaba dentro de él. Si hubiera conocido estas enseñanzas en su vida anterior, las cosas hubieran sido distintas. En su enfrentamiento final con el comandante en jefe, su espada podría haber llegado mucho más cerca de ese hombre. Aún recuerda con vívidos detalles su derrota y muerte. Si repasaba mentalmente el duelo, no habría caído sin dar guerra. Quizá incluso habría sorprendido al comandante con una comprensión más completa de la espada. La mancha de aquel abrumador L sigue en la cabeza de Lucian. Ahora que se ha recuperado bastante, siente que dejar el entrenamiento sería tirar el tiempo. Si encuentra a un rival adecuado cerca, podría medir su avance contra un adversario más acorde. Los dioses le dieron lo que buscaba de inmediato. Su hermanito, Joshua Valdek, entró al patio de entrenamiento escoltado por un criado. Ignorando a Lucian, fue a saludar a Sir Aizen. El chaval tuvo la desfachatez de llamarse discípulo del santo de la espada de la nada. El santo de la espada se mostró cortés y preguntó por qué el cuarto joven maestro hacía una visita inesperada. Amablemente insistió en que Joshua volviera otro día porque estaba ocupado con el entrenamiento del joven señor Lucian. El criado del impertinente no pudo evitar que su joven amo irrumpiera y acaparara la atención. Con pocas palabras, Joshua declaró que, puesto que su hermano mayor se había comprometido a entrenar, él solo venía a ayudar en la práctica como hermano menor con mucha más experiencia con la espada. Por la sonrisa insultante del mocoso, estaba claro que hablaba por hablar. Aún así, Lucian se alegró. El rival perfecto acababa de llegar y por fin podría devolver el sufrimiento que había soportado estos días. El santo de la espada se quedó en guardia, perplejo por la petición inesperada del cuarto joven. ¿Cómo va a ayudar este crío al entrenamiento de Lucian? Joshua quiere pedir un combate de práctica contra su hermano para medir la aplicación real de la circulación de maná.
Su sonrisa parecía inocente, pero cualquiera con 2 dedos de frente veía que tramaba algo detrás de esa mueca. Hasta dijo que ahora no hay tiempo para charlas de hermanos. Si no es cuando ambos están libres, como ahora mismo, será difícil volver a coincidir. Joshua sabía que sonaba impertinente, pero solo es el hermanito que quiere pelear un rato con el mayor. Lucian apenas pudo contener la risa ante esa versión de los hechos. En esta casa todos nacen con la labia afilada. Oír al chico hablar de interactuar y vínculos fraternos como excusa era para morirse de risa. Llegó sin avisar y sacó una espada real frente a un hermano que ni una semana lleva de lecciones. Era tan descarado y obvio que casi parecía inocente. Su objetivo era aplastar y afianzar a un rival para asegurarse su propio lugar. Se encubría con el pretexto de ayudar al mayor para meterse por la puerta trasera. Si el santo de la espada lo presencia, eso dará peso al enfrentamiento y a su veredicto. La reputación de Lucian ha caído tanto que hasta un novato cuyo durazno apenas florece pretende ponerle freno. El joven señor conoce la postura del señor Eisen sobre la sucesión. Joshua acababa de poner al anciano en un aprieto. Para no complicar más al honorable maestro, Lucian aceptó la propuesta del hermanito. Primero se hizo el tonto y alabó el noble corazón del más joven, y luego, con sorna, pisoteó las pretensiones de Joshua. No puede tolerar tanta desfachatez. Esa elocuencia vacía no cuela en esta casa. No se puede pasar por alto. Lucian está dispuesto a instruir en persona al bebé inmaduro de la familia y entrar al ruedo, pero hoy es el último día que aguanta esos caprichos infantiles. Jamás perdonaría que vuelva a meterla en un aprieto. El santo de la espada supo que su discípulo había captado las verdaderas intenciones de Joshua y decidió romper la mierda de frente. Al final, la sangre es un lazo que no se rompe, así que Sir Eisen dio su bendición y dejó que los hermanos se arreglaran a golpes. Sin embargo, será la última vez que esto pase. Si juzgaba el combate peligroso, intervendría de inmediato. Tanto el cuarto como el tercero juraron respetar las reglas del santo de la espada. Lucian alisó ominosamente la cabeza de Joshua y le deseó un buen duelo con el menor. Con una risa fingida, el cuarto joven respondió con hostilidad apenas disimulada. Ambos combatientes subieron al escenario frente a frente mientras el santo de la espada oficiaba en el centro. Les recordó que la pelea no buscaba hacer daño, sino poner a prueba lo aprendido. Lucian debe afrontar el duelo con actitud de aprendizaje. Es su primer combate formal. Joshua, en cambio, debe asumir la responsabilidad de haber tomado antes el camino de la espada. El anciano les rogó que no mancillaran el honorable nombre de la casa Valdek. Para señalar que estaban listos, ambos hermanos desenvainaron sus hojas. Sujetando las empuñaduras, los jóvenes maestros se miraron con intensidad. Joshua no estaba habituado a que Lucian actuara como hermano mayor y se defendiera así. Cada vez que le recordaba ser mayor, Joshua recibía un golpe psicológico. Realmente le costaba aceptar esos pocos meses que convertían a ese tipo en su hermano mayor. Al menos ya pasó la parte difícil, se metió por donde pudo y al final del combate callaría a Lucian. En la cabeza de Joshua no se trataba de quién nació primero, sino de quién era el talento superior. A estas alturas apenas ocultaba su desprecio y saña, poniendo gestos que ni siquiera tendría frente a un enemigo mortal. Dirigiendo toda su atención a la espada de acero en sus manos, Lucian se sintió en casa con la sensación fría y pesada que ofrecía. Hacía 2 meses, en una vida entera, que no blandía un arma real. En sus días de mercenario habría usado 1000 trucos sucios contra un mocoso noble. Pero hoy peleará con orgullo, con un estilo digno del tercer joven señor de los Valdek. Si en la batalla usa una técnica de su vida pasada, el viejo seguro lo notará. Aunque Joshua es una víbora siniestra y astuta, Lucian debe recordar que ese chiquillo es todavía un inocente que no sabe cómo funciona el mundo. Quería mantener este duelo como un gesto de hermano mayor, como algo apropiado y cortesía fraterna. Aún así, Joshua decidió soltar una bocanada de desprecio, preguntando dónde había quedado esa confianza de antes. El cuarto joven interpretó sus miradas furtivas como miedo, y pensó que con una espada de verdad en mano, el honor familiar debía estar ardiendo. Incluso alegó que los accidentes graves en combates reales ocurren cuando las habilidades están parejas. El mocoso sugirió que les pusieran ruedines y volvieran a espadas de madera para entrenar a Lucian. Eso no será necesario. Lucian quería mantener todo en orden, pero parece que Joshua quería sentir dolor de verdad. Con un hermano que no escucha, una buena reprimenda corporal suele ser la cura efectiva. Una vez más lo llamó el más joven, pronunciando cada sílaba para hacer daño mental. Fácilmente picado, Joshua cargó el peso en las piernas y se preparó para atacar, adelantando pasos rápidos y pesados para cerrar distancia. Su único deseo es hacer que Lucian se arrepienta con violencia sin filtros. Lucian tensó la postura y esperó el ataque, sabiendo que enseñar al hermano con restricciones autoimpuestas no sería fácil. Al fin y al cabo, Joshua también fue instruido por el santo de la espada. Sus fundamentos y movimiento no son cosa de broma, y además, Lucian aún está fatigado por gastar casi todo su maná en el spar con Sir Eisen antes. Por suerte, la evidente falta de experiencia de Joshua no se puede ocultar. Cae en provocaciones tan ligeras tan fácil. Lucian se preparó, llenó de maná la parte baja del cuerpo y aplicó bien la lección sobre foco y circulación de energía.
Con apenas unos metros entre él y el hermano enfurecido, una infusión de maná en la pierna bastaría. Al dar el paso, la explosión de velocidad sonó como un disparo, y ganando la carrera de velocidad, Lucian abriría esa microventana para atacar. Los ojos del señor Eisen se abrieron con preocupación. Las mandíbulas de los sirvientes de Josué casi tocaron el suelo. Plantado sobre su hermanito, Lucian obligó a Joshua a apretar los dientes y aguantar como pudiera. Si fallaba, podría costarle la lengua. La espada de Lucian trazó un arco entero, con impulso imparable, mientras, de paso, le seguía lanzando pullas a su hermanito menor.